Hola, somos los Peachy Boys. Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia que se llama Somos los Peachy Boys. Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, primo. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy levantamos el nivel. Hoy levantamos el nivel. Levantamos el nivel. Papi, estamos una leyenda aquí. Mira, hace una semana contamos con la presencia de nuestro amigo Jay Wheeler, cantante puertorriqueño, artista multiplatino, llenando el Choliseo en 15 minutos, una locura de ese. Dijimos, hay que traer otro cantante, pero otro artista musical. ¿A quién vamos a traer? Hay que traer gente ya de Grammy. Hay que subir el nivel. Pero Grammy latino y Grammy americano. Claro, papi. ¿Okay? ¿Sabes? Los dos. Sí, aquí tú no me puedes traer nadie con un premio, con un Lucas ni nada de eso. Aquí No, tienes que traerle nivel. Gente con nivel. Sube el nivel. Bueno, Hoy estamos en nivel. Antes de presentarla, saludar a los muchachos. Machete, ¿cómo estás? Tengo envidia hoy. ¿Tienes envidia hoy? Sí, sobre todo por el Sabemos- tema capilar. Sabemos por qué. Sí, por ese tema. Por ese tema. López, ¿tú cómo te sientes hoy, mi amor? Mejor me rompo. Mejor te rompe. Sí. Si estás mejor hoy, te rompes. Sí. Bueno, señores, hoy en Somos los Peachy Boys es para nosotros un honor tener en nuestro estudio a la grandísima Aimee Nubiola. Bienvenida, Aimee. Bienvenida, Aimee. Oye, gracias por esa presentación. Oye, sabes que te admiramos mucho. Tal vez nunca te lo habíamos dicho, tal vez no te habías enterado, pero desde Peachy Fin hay una admiración muy grande hacia ti, hacia tu carrera. Gracias. Y siempre que hemos tenido la oportunidad de compartir algo tuyo, ver algo, comentarlo, dejárselo saber a la gente, lo hacemos, porque eres una de las grandes artistas que tenemos y de las personas que tenemos que cuidar también, ¿eh? Sí, de los Muchas nuestros. gracias. Sí, porque en los últimos tiempos se ha hecho muy popular con el tema de Cuba, la chavacanería, las malas palabras, artistas que dicen cosas raras, pero tenemos un patrimonio ahí de grupito de gente buena en la que estás tú, está Willy, hay 2 o 3 ahí, coño, que tenemos que cuidarlos también. Sí, sí. Gracias por ponerme casi que a la misma edad de Willy, pero bueno. No. Artísticamente hablando. No, la edad de Willy, imagínate tú. No, pero yo lo amo a Willy. Sí. Willy es increíble. Yo creo que yo le digo a él, tú eres el cubanazo mío. Porque es verdad que Willy simboliza mucho a los cubanos, ¿verdad? Sí. Nuestra cultura. Willy es un grande. Y tú también lo estás haciendo, ¿eh? Gracias. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Y a mí, muchas personas, porque obviamente el tema de Aimee y la personalidad de Aimee se dispara a niveles internacionales después que pasa la serie esta de Celia. Pero antes de Celia, Aimee ya era Aimee. Y estabas haciendo unas cosas maravillosas. Tengo por aquí que en el 2016, el tema Bailando Todo Se Olvida, la rompiste Sí. con ese tema. Sí. Bueno, yo siempre he sido Aimee. Tú sabes, uno Sí. siempre es lo que es. Lo que pasa que lo que va aumentando es el nivel de conocimiento de las personas sobre ti. Exactamente. Que es lo que nosotros llamamos popularidad o fama, ¿no? Ok. Pero me recuerdo que cuando vino el lío de la novela de Celia, pues yo estaba ya enfocada en una producción que yo hice que se llamaba First Class to Havana. Ajá. Y que fue la primera que ganó no, pero bueno, estuvo nominada a Grammy Latino y a Grammy. Ok. Y sin embargo yo paré todo eso, toda la gira, todo lo que venía por cumplir con el tema de la novela, que para mí fue de gran satisfacción, porque como bien ustedes dicen, fue un antes y un después Claro. en mi carrera. Y fue una puerta que se abrió también para que toda esa gente que todavía no sabían de mí, en muchos países de Latinoamérica, incluso en África, Ok. a La través novela de se la puso novela en buscaran. 50 y pico países, la novela está Y puesta. la novela en 80 y pico de países. Qué Qué locura. duro, qué duro. Sí. ¿Te viste Muy alguna bien. vez doblada en otro idioma? Ay, no, pero estoy loca por verme. Loca estaba por verme. Me dijeron, no, tienes que ver en Netflix, pero no me dio tiempo a verme antes de que la bajaran de Netflix. Tremenda responsabilidad y obviamente tenías que ser tú que era el personaje te quedaba. O sea, si alguien se podía poner en los zapatos de Celia, era tú. Pero una responsabilidad cabrona de enseñarle al mundo entero, o sea, muchas personas la historia de Celia. Eso es una responsabilidad heavy. ¿Te dio en algún momento cierto nerviosismo algo? Dijiste... Desde el principio, desde que me lo propusieron. De hecho, cuando me lo propusieron, yo dije, no. Entonces, Celia, es muy grande Celia. O sea, tú dices, hay que tener- como decimos, hay que tener un par de huevos para sentarse ahí y decir, no, yo voy a hacer Celia. Y que está duro. Y lo más cómico fue que yo dije que no, pero mi esposo dijo, sí, ella sí lo va a hacer, ella va a hacer el casting. Porque había que hacer un casting. Claro. Y, ¿Tuviste que hacer casting? Sí, claro. Yo tuve que hacer casting porque incluso lo hice aquí en Miami. Porque aunque la novela es colombiana, la hizo Fox Colombia. Ok. Ellos hubo un momento que vinieron aquí a Miami a castear, no solamente para el personaje de Celia, sino para otros personajes de la novela. Porque la novela, ya ellos tenían a Jamie Osorio, que fue la actriz que es puertorriqueña, que hizo
la primera parte de la novela, o sea, la Celia Celia joven. Sí. Joven. Y yo hice la más joven todavía, que es la... No, pero realmente, como había un cambio en la novela, toda esta serie que son largas, la serie tenía 80 capítulos. Sí. Siempre hay una renovación de los personajes que cambian, quizás los actores y eso. Pues había personajes que todavía ellos estaban audicionando para ese cambio, entre ellos Celia. Ujú. Y yo tuve que hacer el casting. Wow. Vamos a llegar ahí al tema de Celia porque quiero comenzar por el principio, como dijo una vez alguien, y hablar un poquito de Aimee Nubiola antes de llegar al tema de Celia y obviamente lo que estamos haciendo ahora. Comienzas en Cuba con tu hermana y hacen el dúo Las Nubiolas, Las ¿cierto? Nubiolas. Y que es cierto que por ahí hay gente que le dicen a ustedes que las tías de ustedes, Las Nubiolas, porque piensan que eran otra gente y no, son ustedes. Bueno, yo creo que yo fui la que echó a correr la bola. No, está cabrón que te llevó. Sí, yo escuchaba mucho a las tías de ustedes, las Nubiolas, ¿no? Éramos nosotros. Una vez una persona así me dijo a mí, ven acá, y aquellas tías de ustedes que eran las hermanas. Porque la gente cuando oye las hermanas piensa en las hermanas Martí, que eran Ok. unas viejitas. Ok. Entonces como que asocian, ¿no? Me imagino yo. Y yo le dije que se habían muerto. Eso está cabrón. Ven acá, y las tías de ustedes, sí, las Nubiolas, las originales. sí. Fallecieron. No, son fallecieron las Le pobres. hice así, mira. Entonces, tú comienzas con tu hermana, pero en el principio de tu carrera, tu mamá, que es la que las empieza a trabajar ustedes dos, Sí. no quería que tú cantaras. Quería que la que cantara fuera a Lourdes y entonces a ti te ponen el piano y tú querías Mi cantar. mamá nunca quiso que yo cantara. Ok. De ¿Verdad? entrada a mí me decían voz de trueno en mi casa. La misma, voz, la misma voz que tengo ahora la tenía con 5 años. Imagínate tú. Imaginar. A mí me pasaba lo mismo, pero con la cabeza. Fui cabezón siempre de chiquitico. Sí, cierto. Y entonces yo cuando yo hablaba, como ahora todo el mundo se viraba, ¿aquí qué pasó? Y así era para cantar también, ¿no? Entonces mi mamá como que no... mi mamá era músico, ¿sabes? Ok. Los músicos somos un poco crueles. Y entonces a ella le encantó siempre como cantaba mi hermana, a mí también. Mi hermana tiene una voz maravillosa, Sí, sigue sí. cantando precioso. Tremenda voz. Y mi mamá me dijo, mira, como a ti te gusta cantar, entonces vamos a hacer una cosa, para que hagas la segunda voz y hagan un dúo. Y entonces ella me indicó al principio cómo seguir las leyes de la armonía para hacer segundas voces. Y Dicen después que, yo... dicen que es difícil hacer las segundas voces, eso. Hacer voces en general es difícil, porque tienes que tener un conocimiento armónico o algo natural que te lleve por el camino correcto de la voz, ¿no? No siempre es, como decirte, es algo que tú puedes deducir por instinto propio. Hay veces que hay que tener un conocimiento armónico para tú decir, bueno, en este caso el acorde va por aquí y la voz va por allá. Es algo que no es... No todo el mundo. Hay gente que tiene oído melódico, canta muy bien, pero no tienen oído armónico como para hacer una voz y mantenerse en ella, ¿no? Si oyen a alguien que está cantando al lado de ellos haciendo otra voz, se van con esa otra voz. Se van. Entonces Claro. eso no es lo que pasa con las voces. Son hiperactivos. Escuchan con la última voz que Son escuchan, se van, resbaladizos, son se van con resbaladizos. cualquiera. ¿Y en qué momento pasas a cantar? ¿Hubo algo que pasó o algo que te dijo, no, yo no voy a hacer segunda voz, nada, yo voy a ser No. cantante también? ¿Qué pasó ahí? Por mi hermana mía que tú seas, yo no voy a hacer la segunda tuya. No te Yo me voy a quiero, hacer lo Lutita, mío. pero- No, a mí me encanta hacer voces. Yo Ok. me lo disfrutaba muchísimo. Lo que pasa es que yo siempre, desde niña, compuse canciones. Y mis canciones me gustaba interpretarlas para que la gente supiera, para que las conocieran. Y eso fue algo que siempre, a pesar de estar cantando con mi hermana, en algún momento íntimo yo cantaba mis propias canciones. Ok. Y fue una de las primeras veces o de las primeras cosas que me llevó a tener una proyección individual. Y después lo que me fue también dando ese curso fue que nosotros, mi hermana y yo, teníamos diferentes gustos dentro de la música. Mi hermana siempre fue muy dirigida a la canción, al bolero, aunque ella se diversificó también cuando entramos a la orquesta de Pachito, Ok. haciendo música bailable, porque tiene la facilidad de hacer lo que ella pueda y quiera, ¿no? Ujú. Pero yo siempre fue muy definida a la fusión. Yo Ok. buscaba mucho la fusión de la música. Mucha influencia de la música brasilera, de la música americana. Y me gustaba la música tropical bailable cuando descubrí que podía improvisar, que podía jugar con ella.
Entonces eso nos fue también como que dando un espacio cada una sin dejar de ser un dúo que se unía en momentos ocasionalmente, pero... ¿Y para Pero qué? está ¿Y por bueno qué? porque lo abarcaban claro, todo. claro. Lo abarcaban todo. Tenía la parte esta bolerística de tu hermana y todo Sí. eso. Se había que poner a bailar. Ahí, ¿sabes? Estaban... De hecho, nosotros fuimos las primeras mujeres en liderar una orquesta de hombres cuando hicimos nuestro grupo. Y dentro de la timba fuimos de las primeras en estar dentro de una orquesta de hombres, que fue Pachito, que tuvo esa idea y nos metió a nosotros. Ok. Ya después vino Bamboleo, me acuerdo que también Adalberto incluyó a sus hijas. Y hubo varias orquestas que, viendo también el resultado tímbrico que daba desde el punto de vista sonoro, ¿no? Tener mujeres en el grupo, empezaron a buscar eso. Isa metió a Daría, la hermana, pero realmente cuando Pachito hizo eso en Cuba nadie tenía eso. los timberos todos eran hombres. Eran hombres, Llegaron sí. ustedes, La timba rompieron. era el reparto de tu época. Yo creo. Sí, ¿verdad? Le Sí. decían reparto, ¿no es verdad? El otro día estábamos Bueno, de hablando hecho, con los eso. reparteros eran los timberos feroces. O sea, Exacto. los que perseguían la Timberos timba feroz. feroces. Sí, timbero feroz, espérate. Sí, Eso- sí. ¿Qué cosa es un timbero feroz? Bueno, el que busca la timba La timba. repartera fuerte, como era, por ejemplo, los grupos que tú sabías que había una bengala atrás de ellos. Estadio de fútbol. Que tú sabías que eso no paraba bien. Pero de todas maneras tú ibas. Yo me acuerdo que mi hermano fue a ver una BNG Ajá. en un lugar, dice que él vio de momento una bola que venía para arriba de gente. Dice, hermano, primer lugar con obstáculos. Yo los tenis me los sentía aquí. Porque corrió y corrió y corrió. Pero eran grupos que todo el mundo decía era repartero porque vas a ver Sí. NG, porque vas a ver, por ejemplo, a Revés, a la Ajá. Revés, tú sabes. Pero eran grupos que eran muy bailables, ¿no? No se puede dejar de reconocer. Y me imagino que para ustedes en esos primeros momentos, al no haber un precedente de mujeres metiendo a la timba, cuando ustedes fueron para allá, ustedes dijeron, porque esas orquestas eran, como tú dices, de hombres y cantaban Sí. la timba brava esa que se calentaba. Ustedes dicen, Sí. ¿qué le dijo a la familia usted? ¿Tu mamá, por ejemplo? No, mi mamá estaba atacada porque me acuerdo que una vez Timberas. tocamos... Me salieron Te timberas. dije, y le decía a la hermana, te dije que no le hicieras caso a ella, que lo de ella era el piano. Mi mamá decía, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Porque nosotros fuimos una vez a una cosa que se llamaba El Hueco, que era un lugar que había que era para los carnavales. El Hueco. Dios mío, mira El con ese Hueco. nombre, el hueco. Fuimos un día nada más al Hueco, Sí. porque eso no terminó nada bien. Imagínate que hasta Pedrito de los Juan Van Ajá. fue allí, lo jalaron, el público lo aló, le quitaron una cadena, no, aquello fue un desastre. Y entonces cuando nosotros estábamos trabajando ahí con la orquesta y viendo todo eso, pues, un tiroteo por no sé dónde. Ay, Dios Llegamos mío. a la casa haciendo las anécdotas como que, ay, lo que nos pasó, y se llama así, pero eso no va a pasar mañana. No, ¿cómo tú lo sabes? Porque ustedes no van Exacto, y ya. y ya. Ahí me has compuesto un montón de canciones, te gusta componer y eso. ¿Cómo evoluciona una mujer que compone canciones muy lindas y bailables de su primera canción que se la compuso un gato? Ay, oye, lo averiguaste. Hice la Bueno, tarea. El gato no era lindo, o sea, que Ok. el gato estaba más o menos ¿A qué edad en el tú compones contexto. esta canción y cuéntale al público? ¿A qué edad la compones y de qué se trataba la canción que le hiciste al gatito? Es la canción más hipócrita que yo he hecho en mi vida. Porque Ok. yo odiaba a ese gato. Era un gato que cuando tú pasabas, él salía de abajo de los muebles y te agarraba los piernas y te las mordía y te las arañaba. Coño. Pero un día el gato se perdió. Y yo Ay. vi a mi abuela tan triste por el gato que me conmovió. Y entonces hice la canción del gatico. Yo tenía un gatico y un día se me perdió. Vaya, tampoco era la Quinta Sinfonía de Claro, Beethoven. claro. Pero fue mi primera canción. Después a mi hermano le saqué una canción cuando se enfermó. Esa sí la hice con todo mi corazón a mi Ok. hermanito, que tenía fiebre. Y así. Y empezás era- a componer 5 con todo años. lo que empezaba a pasar alrededor Le saqué tuyo. una canción a una pecera que había en mi casa. También. También. No me acuerdo qué otra cosa. Después, ya años después, yo me fijaba mucho y siempre me he fijado en el entorno para que me inspira, ¿no? Porque yo no me Ok. fijo mucho en lo que está alrededor mío. O sea, no lo fijo. Ajá. No lo fijo. Pero me acuerdo que fui a Uruguay y saqué una canción que se llama La Vieja Casona, Ok. que la saqué por la casa donde nos hospedaron. Y hay cosas así. Y al amor también le he cantado muchas veces. ¿Qué tanto influye tu formación clásica, ¿no? Con la música, el piano que te enseñaron de niña y esas cosas, a la hora de hacer este tipo de música que haces ahora, las bailables, salsa, esas cosas? Es decir, tu ser un músico, ¿qué tanto influye en lo que haces ahora? Porque estamos viendo, y la pregunta viene porque estamos viendo en una época donde muchas personas no son músicos necesariamente de escuela, por ejemplo, y de repente se convierten en cantantes y
tienen éxito, etcétera, etcétera. Pero en el caso tuyo, que tienes ese oído, que escuchas las cosas, ¿qué tanto influye ahora en lo que estás haciendo? Bueno, me ayuda muchísimo. Okay. La música actual se ha separado bastante de lo que es la influencia clásica en muchos aspectos, ¿no? Pero te ayuda mucho. Por ejemplo, yo soy de meterme mucho en la producción. Termino siempre haciendo un mambo o una frase de los metales, que van los arreglos. Vigilo mucho la armonía. Tú sabes, soy detallista en esas cosas y creo que la enseñanza musical tiene mucho que ver con eso. Hay cosas que vienen con uno, que son un gift que te da Dios directamente y eso es un regalo, ¿no? Pero otras cosas se desarrollan con la formación musical y siempre me han ayudado muchísimo para todo lo que yo he hecho en mi carrera, indiscutiblemente. Ahora, es increíble cómo personas que no tienen esa formación pueden hacer un disco, producir un disco y oír también en detalle, como mi esposo, por ejemplo. Okay. Que no es músico y conozco otras personas que hacen ese tipo de trabajo y creo que los mejores productores en muchos lugares, incluso en el mundo americano, a veces no son precisamente músicos, son gente que tienen una visión, un oído y que ven fríamente lo que uno ve con pasión. Claro. Entonces pueden ser mucho más prácticos, más realistas, ¿no? Y mi esposo me ha producido a mí la mayoría de las producciones que yo he hecho. Sin ser músico. Y no es músico. Y no es músico, es artista porque él estudió arte también, plástica, y diseño gráfico, esas cosas, porque él me diseña los discos, las portadas, pero músico como tal no es, pero sin embargo que se da cuenta, fulano está desafinado, de tal cosa, no sé qué, eso para mí sigue siendo un misterio, ¿no? Sí, ¿cómo lo hace? Oye, ¿cómo lo pueden hacer? El tema de Para Yolanda que tienes con Melendi. Con Melendi. Con Melendi. Okay. Quiero poner en perspectiva a la gente cómo se da este junte y cómo se crea el tema Para Yolanda. Nosotros estábamos comiendo en casa de un amigo. Era un domingo de resurrección y había una reunión bonita, familiar, y entró una llamada de otro querido amigo de nosotros que es Nelson Alvareda, llamando a Pablo que Melendi me estaba buscando para una colaboración, que si le podía dar mi teléfono. Y Pablo le dijo, claro que sí. Yo conocía a Melendi, conocía su obra. No lo conocía directamente, personalmente, pero sí todo su trabajo. Y entonces, pues ahí nada, ahí conversamos. Él me dice, mira, ya tengo la canción, por lo menos la idea central está estructurada. Me mandó una grabacioncita que la había hecho. Y nos citamos, le dije, cuando oí parte de la letra dije, hermosa. Esta es la canción que yo estoy buscando para hacerle a Cuba. Es hermosa la canción. Está muy linda. Este es el tipo de tema que yo quiero cantarle a Cuba. Es hermosa. Está muy bonita y ¿de dónde le sale a él la beta esa por Cuba? Yo he escuchado que creo que él tiene un abuelo Él tiene un abuelo camagüeyano. Sí. Nunca conoció a su abuelo, No. pero tiene sangre cubana. Sí. Y yo creo que hay mucha gente en el mundo que ama a Cuba, más allá de lo que nosotros sabemos, ¿no? Sí. De la robo ilusión. Involución. Entonces, él siempre ha tenido esa cosa, ese acercamiento con Cuba, tiene canciones dedicadas también, un poco sociales a la cosa de Cuba. Y él trabaja mucho aquí en Miami en los estudios con cubanos, con productores cubanos, músicos cubanos. Y siempre oyendo las historias de las cosas que son surrealistas, que nos pasan solamente a nosotros. Y todo eso, y sé que es como un vaso que tú lo vas llenando hasta que eso da un fruto, ¿no? Y se reúnen entonces, quedan para verse en el estudio. Exacto, nos vemos en el estudio. En el estudio ya concretamos lo que va a ser la canción. Okay. Él tenía propuesta, una letra más propuesta, le dije que no. Lo hicimos, lo llevamos a lo que está ahora, pulimos todo eso. Yo le hice la parte del coro, o sea, los coros se los puse yo. Y ahí, y grabamos la canción y después me llamaron, oye, y vamos a hacer un video también. Okay. Video lindísimo también. Y el video también lo hicimos y todo fue así. Y es un son cubano eso ahí, el tipo le metió ahí. Y él hizo su son, Sí, Sí. sonió su ahí. soncito. Sí, está súper cool. Sí. Y has cantado la canción en un montón de escenarios también. Y es Me la parte, piden. Y es parte importante del show de él. Él cuando estuvo aquí en Miami hace poco, que estuviste ahí con él, Sí. es parte también importante de su show. Y hay un feeling con el público en ese momento, de un sentimiento. ¿Qué te pasa por la mente cuando estás ahí arriba haciendo eso No, con yo me él? emociono, yo hago mucho esfuerzo para no llorar, para no... Es que a nosotros los cubanos también nos encanta, bro, de ver La solidaridad. Exacto. Cuando tú ves una estrella, porque vamos a estar aquí, Melendi es un tipo, una estrella. Cuando tú ves un tipo que no tiene por qué hacerlo y hace lo que muchas veces no hacen muchísimos cubanos, y tú ves que el tipo lo canta y la escribe con un amor del carajo, se suma y media para explotar el tema, y tú ves eso y
para ti debe ser difícil no emocionarte porque tú dices, coño, si este tipo aquí que se está solidarizándose con la causa de nosotros, Es verdad. eso está súper Y fíjate que él tuvo una actitud muy honesta porque él dijo, yo no quiero lucrar con esto. O sea, yo no voy a hacer ningún tipo de campaña política alrededor de la canción. Pero te doy entera libertad a pesar de que esto es un dúo, de que tú entiendas, tú eres la cubana, tú puedes hacer todo lo que tú quieras con la canción. Y le dije, mira, esto es un dúo y yo voy a seguir la misma línea tuya, porque tampoco quiero hacer un show, una politiquería de esto. Yo quiero que esto sea algo que la gente empiecen a recibirlo y que lo hagan suyo de verdad, sin Orgánico. necesidad de hacer un show alrededor de todo esto. Y así mismo fue. La canción empezó a correr, el video empezó a correr, empezó a sonar por la radio. Y la gente han hecho de eso, y no solamente cubanos, venezolanos, latinoamericanos en general, se sienten muy tocados con la canción, porque la canción realmente es bien emotiva. Bien emotiva. Y es una oportunidad, nosotros siempre lo decimos, es una oportunidad de que alguien más escuche sobre el tema de Cuba. Yo pienso que a veces este tipo de proyectos, este tipo de trabajo, es como predicar. Es como que tú te acercas a alguien y le hablas de Dios o de la religión que tú tengas, y esto es parte de predicar, es parte de ir convenciendo a personas y poniéndole los hechos, ¿no?, delante. Y dicen, oye, ¿y por qué le cantan con tanta nostalgia a Cuba? Si te dicen que Cuba... La izquierda ha hecho un trabajo muy bueno con respecto a la propaganda de Cuba. Si se han especializado en que Cuba doctores, Cuba educación, Cuba un paraíso, cuando sabemos que no es así. Cuando sabemos que es completamente lo opuesto. Nosotros nos ha pasado, hemos estado trabajando en Puerto Rico, en México, y no, sí, cubano, sí, Fidel, los médicos. Y a mí me ha pasado también. Y le decimos, no, espérate, no es eso. Entonces tienes que hacer un trabajo como de predicador, de sentarte con él y decirle, mira, pasa esto. Y la música, en este caso, ese tema que hicieron ustedes tan internacional, ayuda un poco con eso. Porque es como... a la conciencia, para que Sí, bro, decirle llegue a la gente de otra manera, claro. Cuba no es cosa gratis. Cuba no es medicina gratis. Cuba es dolor, sufrimiento y muchas de las cosas que salen en la canción. ¿Qué sientes tú con la... ¿sabes? Con esos artistas que, por ejemplo, no se comprometen con la libertad nuestra? Que simplemente no les importa. Te dicen, oye, bro, yo soy músico, no hablo de política. Con respecto a Cuba, ¿los músicos deberían o no deberían hablar de política? Yo pienso que la política es algo que no está desligado del arte para nada. O sea, el arte no está desligado de la política porque es un fenómeno social. Y cuando es un fenómeno social, pues ahí hay un reflejo político, que eso es algo inevitable. Pero hay varias aristas. Por ejemplo, eso mismo de yo soy músico y no me meto en la política, eso es algo que nos enseñaron a nosotros a decir allá en Cuba. Y te lo digo porque yo llevo muchos años de carrera y viajé cuando viví en Cuba muchísimo. Y era un verso que nos decían, cuando vengan y les pregunten a ustedes algo, ellos previendo que viniera alguien como del enemigo, ustedes dicen, yo soy artista y yo no soy político. Eso era lo que te decía. Eso es un discurso que ellos te dan. Sí, por lo menos en mi tiempo, en la edad media. Y entonces... No te pongas tan para atrás. Era así. Y uno como que eso era una manera escurridiza de asumir responsabilidades de ninguna de las partes. O sea, tú venías y ahora si te decían, oye, pero qué linda Cuba, pero qué lindo aquello, pero qué lindo lo otro. Bueno, entonces sí, nosotros, un país, ya tú sabes. A mí muy pocas veces se me daba en aquel momento porque yo no era, como decirte, todavía una figura tan central. Si venían en ese momento a entrevistar a alguien, lo iban a hacer con Pachito, porque esa mayoría de esos viajes eran con la orquesta de Pachito. Y Pachito era la figura principal, por decirlo de alguna manera. Cuando nos metían a nosotros en la historia, pues entonces uno, dependiendo de lo que venía, vivías allí, tú lo manejabas. Por eso yo digo que cuando se trata de Cuba, ni artista, ni no artista, yo creo que todo el mundo tuvo su momento en que le hizo el juego aquello. ¿Verdad? Porque estabas viviendo en un país con represión, en un país donde no siempre podías hacer lo que tú querías ni sentías, y donde tú vivías el miedo tuyo y el miedo de tu familia. No era el miedo tuyo solamente, era el miedo de que, bueno, a lo mejor a mí no, pero cogen a mi mamá, cogen a mi papá, que imagino que es lo mismo que viven los padres. Sí, pero en ese caso aún eres rehén, aún estás del lado allá. Hay Exacto. otro caso que nos referimos cuando llegas a la libertad. Ahora esa es la fase que voy a hablar. Que estás ahora en la libertad. El problema es que nosotros no hemos aprendido a vivir en libertad. Hay gente que le toma tiempo aprender a vivir en libertad. Y viene con toda una serie de arrastres y de compromisos y de no querer soltar. Uno no puede... yo no quiero... Por ejemplo, a mí nunca me ató Cuba.
en el sentido de que cuando yo decidí vivir fuera de Cuba, yo hice un refresh y dije, no necesito eso. Pero no todo el mundo está en esa fase. Entonces hay gente que le quedan esos residuos y les cuesta trabajo. Y hay otra gente que lo hacen por cinismo, que no les interesa, que realmente les da lo mismo. Van a lo de ellos, esto es lo que yo necesito y a mí no me importa si aquello se cae a pedazos o si no se cae. Entonces, a mí lo que sí me cuesta, por ejemplo, es hacer ese tipo de señalamientos a personas que son de la industria, colegas, sean amigos o no amigos, públicamente. Claro. Es algo que no forma parte de mis principios. Primero, porque creo que no soy la persona indicada para eso. Creo que si es una amistad mía o alguien cercano, yo se lo diría en privado. Y le dejaría claramente saber cuál es mi posición y punto de vista. Y segundo, porque si es una persona que no tengo relación con ella, pues muchísimo menos me voy a poner públicamente a decirle algo que no. Pero sí creo y entiendo como artista que uno sí tiene una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el gran problema que yo veo con nosotros los cubanos? Y es que no hay una respuesta en números del pueblo cubano con respecto a eso. Y eso también frena a mucha gente. Porque cuando tú te metes en una historia de esa, tú te vas a buscar gente que te va a apoyar y gente que no te va a apoyar. Pero si tú eso tú lo pasas, para algunas personas eso vale la pena pasarlo cuando tú ves que hay un apoyo masivo de un pueblo que está respondiendo a tu posición. Claro. Pero en Cuba todavía eso no está. Cuba no está lista todavía. Sí. Hay mucha gente que sí, pero le da miedo. Entonces ellos mismos están allá adentro y pasaron lo que pasé yo cuando estaba allá adentro, que no les gusta decir, que tienen miedo, que se reprimen, que no quieren. Y después tú ves un concierto donde que lo puse y recibí algunas personas, muchos de allá, me fueron arriba. Un concierto de Silvio Rodríguez, tú ves aquella cantidad de gente, tú dices, pero bueno, ¿y entonces? Con Margarita, como dice el dicho. Sí. Entonces hay muchas cosas que todavía son contradictorias dentro de Cuba, a pesar de que cada vez están peor y peor y peor y peor. Como que todavía no hay esa... Uno no palpa ese apoyo total a lo que tú estás diciendo, representando un pueblo final, porque yo estoy del lado de acá, a mí no me quitan la luz. Al final del día uno es libre. Ya uno es libre ya. Y uno simplemente está tratando de abogar por ello. Te digo, nosotros lo vimos en carne propia todos los días. Nosotros todos los días esta plataforma usamos cada vez que tenemos una oportunidad para condenar la dictadura, lo que está pasando, y aún así nos atacan. Y nos dicen 20.000 cosas. Pero bueno. Sí, nos dicen cosas los de adentro y nosotros le decimos, papi, el que está pasando calor y hambre es el hijo tuyo. El mío no. Sí. Lo que pasa es que hay un ego también de por medio que nos creó el sistema mismo también, de somos los mejores, la mejor educación, la mejor salud. Y todavía hay gente que se cree esa historia de que Cuba está mal, pero oye, no quieras ver cómo están los demás países. Y yo digo, bueno, pero es que nadie manda dinero de allá para acá. Exactamente. Ni nadie manda dinero para el cubano que está en Perú, ni para el cubano que está en Ecuador. Así tú estés donde tú estés, tú eres el que manda dinero para Cuba. ¿En qué año te vas de Cuba, Aimé? Bueno, yo empecé a viajar muy temprano y yo creo que desde ese momento yo me fui de Cuba. Ya mentalmente ya te dije, esto no es para mí. Porque yo incluso lo primero que visité fue los países socialistas, que todavía existían. Y no empiecen a sacar cuentas. Existían, estaban extinguiéndose ya, pero estaban ahí. Y desde que yo salí, yo fui a Checoslovaquia, por ejemplo, y cuando yo viré, yo dije, no, pero es que esto, ¿qué hay aquí entonces? Porque imagínate tú. Checoslovaquia ahora mismo no tiene nada que ver con esto que hay aquí. Esto no puede ser lo mismo que allá. No, porque en Checoslovaquia había comida, había zapatos, había ropa, había... Y era mismo comunismo, mismas cosas, yo mismo decía, todo. bueno, pero supuestamente. Sí. entonces, ¿cómo es esto? Y ahí me fui dando cuenta y tú sabes... ¿Te quedas sola o te quedas con tu hermana? Me quedo con mi hermana. ¿Se pusieron de y acuerdo me las quedo dos? por mi hermana. Ok. Porque yo siempre fui muy apegada a mi mamá, a mi papá, a mi casa. Ajá. Y me daba mucho miedo. Yo sentía que yo no estaba preparada para vivir fuera de ese entorno, ¿no? Más allá de la política y de todo. Sí, sí. Yo decía, yo a mi mamá no la dejo. Mi mamá también conmigo era muy... cada hijo, tú sabes, que se relaciona diferente con sus padres. Y sus padres con los hijos igual. Y yo era muy, muy demandante del cariño de mi mamá y de estar al lado de mi mamá. Y entonces, mi hermana, cuando llega a Costa Rica, mi hermana sí ha sido siempre la gusana más grande que ha dado Cuba, ella. Y mi hermana dijo, yo no voy a virar para Cuba. No me importa cómo es la cosa, no me interesa. Y yo, niño, pero que aquí nosotros no tenemos papeles. No me interesan los papeles. Niña, pero que mira que tú eres asmática. No me interesa el asma. A ella no le interesaba nada. Lo tenía claro. Para allá no quería virar. Y yo,
que como soy así, no soy la mayor, pero soy cabeza de familia, cada uno asume su rol. Yo dije, no, pero yo a ti no te voy a dejar sola aquí. Claro. Y ahí empecé yo en el proceso también de quedarme con ella. ¿Y cómo llegan a Estados Unidos? Bueno, nosotros vivimos en Costa Rica unos años, después pasamos a México, vivimos otros años, ahí nació Paola, mi sobrina, en México. Sí. Y se empezaron a poner raras un poco las cosas en México, con el lío de que habían varios funcionarios, o sea, que había muchos grupos cubanos trabajando y sobre todo en Cancún, que estaba el azúcar y todas esas cosas. Y estaba, no, que si tienen que virar la gente que están aquí, y nosotros teníamos un permiso. No íbamos nunca a Cuba, Ajá. pero teníamos un permiso del Ministerio de Cultura. Ok. Estábamos en lo que la gente llamaba en aquel momento el exilio rojo. Tú sabes, lo decían así como con desdén, como queriendo decir que la gente estaba viviendo un exilio que no era exilio porque podías regresar a Cuba cuando tú quisieras. Y entonces ahí yo le dije a mi hermana, mira, hay que moverse de Cancún porque yo no veo las cosas muy claras y también yo creo que yo necesito otro entorno para crecer artísticamente. Para el DF no me voy a ir porque está muy peligroso. Y Dios puso en mi corazón venir para acá. Yo siempre había dicho que no quería venir a Miami, no a Estados Unidos, a Miami porque me había metido mucho miedo que esté en el cementerio de los músicos Sí. y que no sé qué historia. Y decía, bueno, tampoco así. Pero sin embargo Dios lo puso en mi corazón y a partir de ahí todo se fue dando hasta que crucé la frontera. Wow. Y cuando cruzo la frontera, que a mí yo decía, ay, a veces me gusta que me reconozcan en algún lugar para no hacer una cola. Cuando cruzo la frontera, que era cuando menos yo quería que me reconocieran, una mujer estaba llorando al lado mío con el teléfono diciéndole a la hija, ya estoy aquí adentro. Y me mira así, dice, ya que tú no sabes quién está aquí. Y yo me quedé así. Y dice, la Nubiola. Y parece que la hija le dijo, ¿cuál de las dos? Dice, la que no se peina. Morí. ¡Qué bueno! Qué buen cuento. ¿Y cómo te trató Miami cuando llegaste? Bueno, fíjate que yo llegué y yo de repente sentí que conecté. Hay veces que tú conectas, hay veces que no. Pero yo conecté con Miami. De repente, alrededor mío, ver el cubaneo. A veces uno dice, ay, tanto cubaneo, pero para mí Y cuando eso te era... falta, sí. Para mí eso era redescubrirme otra vez, porque yo venía de Costa Rica, que es un país muy hermoso, la gente son muy linda, pero no es la idiosincrasia nuestra. Y en Cancún era turismo, había cubanos, pero no era lo mismo. Yo sentía, veía a las mujeres con los rolos del supermercado y yo, ay, qué linda, mira esos rolos. Mira la enchancleta y vas y chupa, qué cosa más Es hermosa. Cuba sin Mira, en el libreta. sedano. Es Cuba sin libreta aquí. Y entonces, eso me reconectó rápido. Y después, cuando tuve la oportunidad de ir a un programa de televisión, la mayoría de los que estaban trabajando, de productores, de camarógrafos, de directores, eran gente que estaban en el ICR cuando mi hermano y yo comenzamos nuestra carrera. Eso O fue en el sea, 41 seguro. en el 41. Sí, Ahí sí. mismo fue donde empecé, en el 41. Con ¿Qué? el programa de Fernando, por cierto. Fernando. Que en paz descanse. En paz descanse, sí. Ayudó mucha gente Fernando. Sí, Fernando sí, Era sí. tremenda plataforma. Sí, la verdad Y que en sí. esos tiempos, que no eran los tiempos que hay ahora de las redes y todo eso, que todavía se consumía mucho Y televisión. tenía mucha audiencia, mucho Sí. rating. Una de nuestras primeras entrevistas en televisión fue en el show de Fernando Hidalgo. Y a Maikito se le ocurre el chiste. ¿Sabes que Fernando era bajito? Era bajito y se ponía plataforma para lucir más alto. Y entonces estábamos ahí con el show de Fernando, nos está entrevistando y dicen... Nosotros hacíamos los doblajes aquellos, las películas cuando aquello. Y nos dice, bueno, ¿y qué tienen pensado hacer, muchachones, más para adelante? ¿Sabes que él hablaba así? ¿Qué otro proyecto? Y se le ocurre decir, una película. Y yo lo miro así, ¿qué película, bro? Y le dice, una película, ¿y cómo se llama? Y Michael le dice, el fotingo que se llevó la roja. Y, Ay, morí. y tenemos un personaje para ti, Fernando. Un niño que va sentado en un calcillo. Chiste horrible, pa. Se mira Fernando y dice, llévatelo, muchacho. Más nunca. No, me dijo, bueno, con este tamaño nunca me ha faltado nada. Llévatelo, muchachos. Le digo, con este tamaño nunca me ha faltado nada. Toqué una vena y no. Fíjate que nosotros después a los años vamos a trabajar al Canal 41 como 4 años ahí y trabajamos con todo el mundo menos con Fernando. Lo llevaste Él me veía, me saludaba y miraba a chiste Marquito. pesado ahí y este me miraba como diciendo, cabrón, nuestra primera entrevista creo en la televisión y tú vienes a cagarla así. Pero no, Fernando era un tipazo, un tipo. Óyeme, Sí. con respecto a la inteligencia artificial, Ay, Dios. hoy día, que sientes miedo, sientes... I mean, de punto de vista que lo vemos nosotros es como que es algo que está ahí, que es una amenaza, pero si trabajamos con ella y sabemos cómo trabajar con ella, se puede convertir en una herramienta muy buena.
¿Cómo te sientes tú con respecto a la inteligencia artificial? Opino lo mismo que tú, pero creo que es una olla de presión. Sí. Es una olla de presión. ¿Tú has visto cómo se compone la música que hacen en segundos? En segundos. O sea, nosotros el otro día estábamos hablando y decíamos, brother, los productores que antes se ponían a, por ejemplo, a hacer una pista, se metían una noche, 2 días, 3, haciendo una pista, grabando, y eso te hace una pista en segundos. En segundos. Y te, Sí. y te crea armonías y todo. Tú, No, imagínate, a mí Diego El Cigala, que yo lo quiero mucho, me dijo, prima, porque él me dice prima, me han puesto a cantar con la niña Pastor y nunca nos hemos visto en persona. no, Y en YouTube está la canción de ellos dos cantando y son las voces de ellos dos. Sí, o sí, sea, Y no, y clonan voces y todo. Por eso, clonan voces. hace unos meses atrás, hace como un año y medio atrás, vimos que los artistas empezaron a vender los catálogos musicales. Y decimos, coño, pero ¿por qué están vendiendo los catálogos? Los Luis Fonsi, La Vida, toda esta gente. Y es que el monstruo ahora está agarrando a todo el mundo y está creando artistas independientes. Ya firmaron un artista por 2.5 millones, que es AI completa. Es una voz AI, una chica AI. Le hicieron un contrato de música de 2.5 millones de pesos. Y entonces el que le escribe es un gordito desde, nada contra los gorditos, de Harry de Filadelfia, que el tipo escribe los prompts en la Y tú computadora. escribiendo obras de teatro, ponte a escribir música en ella ahí, hazme el favor, que le han dado 2.5 millones al gordo ese. Y yo lo veo como sobre todo para el tema de los músicos. También ya Hollywood se empezó a quejar ya salió James Cameron quejándose, salió los youtubers, MrBeast salió quejándose En también. cuestión de las actrices y los actores digitales. Sí, porque lo que están haciendo es que están llegando a los estudios, te hace un scan 360 de tu cuerpo entero, te escanean completo, tú vendes los derechos al estudio y ya esa Exacto. imagen tuya es de ellos para toda Papi, la vida. ya esta Sí. gente pueden tener a Brad Pitt joven toda la vida. Toda la vida. Por ejemplo. Sí. Exactamente. Quieren tener a cualquier actor, cualquier actriz joven, lo pueden tener toda la vida en su prime. Y lo jodido de esto es que si nosotros tenemos acceso a esto y estamos viendo las cosas que se pueden hacer y nosotros somos unos come mierda comparados con los estudios, Grande. cuando esta gente le metan toda la tecnología y todos estos editores monstruos con el AI, ¿a dónde va a llegar esto? Pero fíjate, yo creo que como todo invento de esto que puede llegar a ser extremo, ¿no? Ujú. Porque yo recuerdo cuando se salieron los sintetizadores o El los autotune. teclados, todo el mundo decía, ya el músico no va a necesitar ser músico. Bueno, algunas personas sí resuelven tocando en un restaurante con un pianito de eso que le meten y se hacen una pista. Pero realmente nunca han podido sustituir al músico. Nunca han podido Lo que- sustituir al músico, pero sí crearon una industria. Porque Sí. tú ves, por ejemplo, sin nada de eso, a todos nos gusta, pero el reggaetón y todo este tipo de cosas que, ¿sabes? Ya Es un casi DJ. ninguno canta. Es- Sí, es pero un- Es la es verdad. un género de la música. Exacto, es un género, pero que un género que ha llegado y de pronto se convirtió en el nuevo pop. Hoy en día todo, Sí. o sea, el reggaetón fue una cosa y también gracias a eso que tú estás diciendo, a los sintetizadores, al autotune, a toda esta Sí. vuelta que llega a cambiar el juego. Sí. Puede ser peligroso. Es una amenaza inminente. 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 Y yo creo que aquí en Miami hay que tener mucho cuidado porque aquí como que se consume un poco más todo eso. Porque tú vas a Europa, por ejemplo, y sí, hay gente que oye reggaetón, incluso ha penetrado bastante. Bastante. Pero se siguen oyendo otras cosas. Vas a Colombia y también. Aquí es donde yo creo que está más marcado. Y en esa línea también nosotros tenemos una queja que hacemos constantemente acá en el show y sobre todo a los políticos de la ciudad y esas cosas. Y cómo se están extinguiendo los espacios públicos para los músicos y los artistas a hacer performance aquí en la ciudad de Miami. Sí. Es decir, todos los años vemos que cierran un bar, cierran un esto, cierran un lo otro. No tenemos esa cultura, por ejemplo, en el pueblo, donde hay un jazz bar que tú vayas a verlo, o vayan 5 o 6. Por ejemplo, hoy como ayer, que era muy bueno, ya eso no Sí. existe ya. Y Tipo de- donde existen esos lugares, esos espacios, por ejemplo en Wynwood, en el Design District, tú Ajá. sabes, hay espacios así. Pero nosotros como que no conectamos mucho tampoco con esa, Con ese crowd. con esa área, ¿no? Exacto. Calle 8, hay que rescatar la Calle 8. La Calle 8 Sí, tenía todo eso yo antes. estoy completamente de acuerdo Y contigo. Nosotros Hay siempre lo hemos ocho dicho, que- igual que con los teatros, casi no hay teatros en la ciudad No. y los pocos que hay, tú ves que los cierran de vez en cuando y te meten en un edificio. Entonces nosotros, vamos, para tener una ciudad tenemos que tener cultura también y eso nos da identidad. Aquí hay muchísimo talento cubano mayormente, pero ya hay muchos países que están llegando, que son actores, escritores, músicos y todo eso, y cada vez se les aprieta más porque hay 2 o 3 lugares, como tú dices, de pronto que te lo meten en un lugar donde no conecta tanto con la comunidad o de pronto tienes una harina y tienes un barcito de 15 personas, pero no tienes nada en el medio. En ahí el para- medio, correcto, y, sí. y eso está cabrón. Sí, sí, sí. En Colombia hay muchos circuitos de esto, de lugarcitos así. Muchísimo, ¿no? Y de lugares En y México, de festivales. en Porque el México. problema es que los espacios tú también los puedes hacer creando a nivel de la comunidad ciertos eventos y ciertas ferias, festivales, cosas que agrupen también masivamente a la gente
y que le den esa oportunidad de tener a lo mejor no solamente música, sino ofrecimientos de otros tipos, de comida, de cosas que te conectan con tu latinidad, por decirlo de alguna manera. Que eso, por ejemplo, en Colombia hay en la Feria de Cali, el no sé qué, el Barranquillas, eso por no mencionarte todos los que ahí van eventos, artistas los festivales, de primer nivel, Sí. van todo tipo de artistas, van. Entonces, eso es algo que también nos falta aquí en Miami. Aquí en Miami yo pienso que lo único que tenemos son los carnavales de la calle 8, eso, que eso está, ya eso hay que renovarlo. En Puerto ya eso- Rico, por ejemplo, que las fiestas patronales. las fiestas patronales, La octavita creo el que se Día llama. Internacional, porque ya es internacional de la salsa. Tú sabes, son muchas cosas que pasan allí que... Sí, y la gente pensará, bueno, pero estás hablando de los Estados Unidos. Sí, pero es que Miami es un hub de Latinoamérica en Estados Unidos. Sí, aquí estamos todos, los colombianos, los Bueno, esto venezolanos, los catalogado cubanos. como la capital de de Latinoamérica. la música latina. Sí, es cierto. Porque realmente aquí se hacen muchas producciones, muchísimas, la mayoría. Están viviendo muchos músicos, muchos productores, muchos escritores. ¿Qué te puedo decir? Mucha gente con talento acá. Sí. Sobre el tema de Colombia y el tema de brincar de bar en bar en bar, así es como terminas entrando tú en la serie de Celia, ya entrando a la serie. Brincando de un bar en bar porque te comiste una comida que no te gustó, más o menos por Así ahí. mismo. Llegaste a un bar, te reconocieron unos muchachos, te pusiste a cantar en un escenario y casualmente ahí estaba uno de los directores de la serie. Estaba en ese momento Fernando Gaitán, que fue el que hizo Betty la Fea, que murió no hace mucho, En paz descanse también. que en paz descanse. Y que cada vez que hago una entrevista tengo que decir como 30 veces que en paz descanse. Sí, Digo, pero esa es la gente ya. es increíble. Y entonces Fernando es el que me habla sobre la posibilidad y es cuando yo digo no. Y Pablo dice sí. Y entonces ahí es el que a partir de ese momento es que se empieza a cuadrar todo, el casting y todo. Pero fue así mismo. Era mi cumpleaños y habíamos sacado una mesa en un restaurante argentino, no nos gustó la comida. Salimos de ahí enfurecidos, Ya tú sabes. buscando a dónde ir. Y cada vez que llegábamos a un lugar de los que me gustaban, cerrado. Eso fue en Cartagena. Ajá. Cerrado, cerrado, cerrado. Hasta que veo ese lugar, que se llamaba El Sitio, que ya ni existe. Ok. Fíjate, no duró mucho. Y era un lugar bello. Bello, porque tú sabes, en Cartagena te hacen estas restauraciones de esas caserones coloniales con unos puntales y unos techos. Y cuando entramos era restaurante y tenía bar, pero era un restaurante con un escenario y ahí estaban tocando unos muchachos que fueron los que me reconocieron cuando entré. Y el dueño vino y me dijo, yo soy el dueño, yo te conozco porque conozco a Mauri Gutiérrez y entonces hemos hablado de ti. Y yo, sí, ya sé quién tú eres. Bla, 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 bla. Y ahí hablamos un rato y todo hasta que dice, ¿usted no le importaría pasar adentro? Porque ahí hay una persona que te quiere conocer. Y entonces ahí vino la conversación de Fernando y la propuesta. Y después fue que entonces Pablo se hizo cargo de todo ya Y le dijeron, no te preocupes porque vamos a hacer el casting en Miami. Y cuando regresamos a Miami fue que yo hice el casting aquí. Pero había una cosa con la novela Celia interesante, que muchas personas pensarán de que te hacen el casting por tu voz, por quien tú eres, pero la voz tuya le iba a doblar otra actriz. Es decir, Exacto. No, es decir, te castearon por talento artístico de actuación. Sí, ellos buscaban una actriz, ellos buscaban una persona que pudiera personificar a Celia y no necesariamente tuviera la voz de Celia, Claro, ni cantara. ni cantara como Celia, ni tuviera que imitar la voz de Celia, porque ellos, como había dos actrices dentro de la novela, ellos establecieron muy inteligentemente una muchacha, se llama Patti Padilla, que ella ganó un concurso de imitadores, así con la voz de Celia. Y ella tiene la voz de Celia, pero La tiene es idéntica a la Ok. voz de Celia. Y entonces ella fue contratada por el canal para que ella fuera la que cantara durante toda la novela. Ok. Ahora, nosotros lo que hacíamos era que cuando nos tocaba la escena, si la escena había que cantar, yo cantaba. Yo cantaba y hacía toda la escena perfecto. Pero después ella venía, iba a un estudio Y te doblaba. y doblaba arriba de lo que nosotros habíamos cantado. Claro. Y entonces eso le dio una credibilidad también al personaje muy grande porque era la misma voz con las dos. No era que una cantaba de una manera y entonces la otra de otra, ¿me entiendes? Y fue una cosa que a mí me gustó muchísimo porque me hizo desconectarme, porque una de las cosas por las que yo tenía esa gran preocupación era, bueno, ven acá y ahora cómo hago, yo no tengo la voz que tiene Celia ni mucho menos, la gente me asocia por muchas razones, pero... Y entonces ahí realmente eso me dio una libertad increíble Sí, para hacer y es el difícil personaje. también como cantante, ¿no? Tener que estar doblando ahora, tengo que estar doblando a Celia. Entonces vas a tener arriba la presión de tengo que actuar y la gente me va a empezar a comparar con Celia. A la Exacto. hora de cantar también. Entonces, Exacto. ¿recuerdas cuál fue la escena que te dio el personaje cuando hiciste el casting?
la escena donde a ella le dicen que tiene cáncer. Wow. Eso tuviste que Pero yo hacer. pensaba que era otra y me arreglé para la otra y todo. No, Ok. eso fue comiquísimo. Yo sí decía, porque nosotros recibíamos los emails, Pablo lo revisaba todo perfecto y entonces le volví a preguntar, le preguntó 2 veces, ¿ustedes están seguros que esta es la escena? Sí, esa es la escena. Y la escena era de cuando ella se va a postular para entrar a la Sonora. Muy joven, Celia, en Entonces ese era tiempo. muy joven y yo decía, qué raro, porque a mí me dijeron que era la serie adulta. Pero bueno, me peiné con el moño como se peinaba ella en aquella época, sin peluca ni nada, con su moño. Me puse un vestidito que más o menos era de los años 50. Y así, tú sabes, tratando de... Me maquilló Ernesto, no me acuerdo cómo es el apellido de él, pero me hizo una caracterización, la verdad, bastante buena. Y fui. Y cuando llegué, era otra escena. Yo. Digo, ¿pero cómo? Devastador. Y entonces yo que había puesto a mi hermana a hacer de Pedro, la pobre, para ensayar. Hermano, me pusiste a hacer de Pedro por gusto. Bueno, cuando llego, el que iba a hacer el casting conmigo, que no fue el que lo eligieron, no Ok. fue el que eligieron, tampoco se sabía ni una ni las otras. Ay, mi madre. Y eso fue lo que me dio la oportunidad, porque dijeron, mira, él no se sabe, él Sí, va a porque no- hacerlo contigo y él no se la sabe. Porque no te daban ninguno de los pies que hay ahí. so, Pasen ahí y ensayen ustedes dos. Yo sí había leído la escena. La había leído y la había dejado porque me había... Enfocado en... No, te y había me chocado. había conmovido, Sí. me había conmovido porque es una escena bien dura, bien So, difícil. tú haces la escena donde ella se entera que hay cáncer. Me imagino que ahí lloraste a moco tendido y todo el drama este. Te agarran a ti para el personaje, al otro señor no. ¿Tú crees No. que pudo influir mucho de que tú tampoco te sabías la escena y el tipo no se sabía ningún pie y por eso no, no lo agarraron? ¡Me estás culpando! El tipo se quedaba en el aire y decía, esta es la parte en la que yo lloro ¿De también. verdad? No. Yo pienso que más que todo era por una similitud física. Sí, claro, claro. Él es un actor puertorriqueño muy bonito, o sea, muy guapo, tiene los ojos claros, mulato, alto, muy buen actor. Pero se alejaba un poquito desde el punto de vista de la fisionomía, ¿no? De Pedrito. De Pedrito. A mí personalmente te digo, y obviamente si no quieres comentar lo entiendo, a mí no me gustó que en la serie habían gente que no eran cubanos. A mí no me gustó. Es ¿No decir, te gustó? No me gustó ver a Celia diciendo, acho chico, bendito, o lo otro. Y también que se usaba mucho palabras y cosas que no eran ni siquiera de la época que ella se usaba mucho. El que vuelta y hacer y cosas esas que en aquellos tiempos ni siquiera se mencionaba ese Bueno, tipo de eso lenguaje. fue uno de los grandes retos que yo enfrenté cuando yo entro a la novela. Acuérdate que yo vengo de un personaje que ya está planteado y todos los personajes también a mi alrededor ya habían grabado todo eso. Y ahí yo creo que el fallo, fíjate, porque acuérdate que la novela no es cubana, la novela es colombiana. Esos actores son actores de primera, tenían toda la intención, toda la disposición de hacer las cosas bien hechas. Los cubanos que estaban en la novela, yo creo que se les fue el camión, porque ellos eran los que tenían que haberle rectificado. O sea, había actores que estaban en la novela desde el principio. A esas personas y decirle, sí, los cubanos decimos eso ahora, Claro. Claro. pero en esa época no. Y eso fue lo que yo hice cuando yo entré. Sí, pero ya estaba todo Pero ya- 20 capítulos grabados adelante diciendo Exacto, acerca vuelta. Exacto. Entonces, yo sí traté de rectificar. Lo que yo hice con mi amigo Willy Denton, que es un amigo muy querido, que fue el que hizo mi Pedro, que yo le dije, mira, Willy, no trates de cambiar el acento, porque al final puertorriqueño, cubano, sí tenemos una diferencia, sobre todo se parecen un poco más a la parte oriental de Cuba, ustedes hablando que a los habaneros, pero lo que sí tienes que tratar es de no decir ciertas palabras que nosotros no decimos. Claro. Y ahí fue en lo que yo me enfoqué con él. Nosotros practicábamos las escenas y cuando a él se le iba una cosa se reía mucho porque él decía, ahora mismo te fuiste para Puerto Rico. Y entonces tratábamos de pulir en eso. Pero sí faltó en general en la novela un poco esa... Es que con la ese cantidad trabajo. con la cantidad de actores cubanos buenos y actrices cubanas buenas que hay, existen para haber hecho el casting entero Y by the way, con cubanos. Y te digo, y el proyecto quedó lindísimo, fue muy bonito, sobre todo ver a otros artistas de otros países haciéndole este homenaje a Celia. No estamos criticando eso, en ningún momento estamos intentando minimizar el trabajo excelente que hicieron. Pero con la cantidad de actores cubanos que hay, bro, y actrices cubanas que hay, hubiese sido muy lindo haber recogido un poquito de esa cubanía y sobre todo los que hay en el exilio y haber hecho un producto más real. Lo que pasa es que, mira, uno lo ve desde el punto de vista de uno. Claro. ¿Me entiendes? Pero la novela es colombiana. La idea, el esfuerzo, el presupuesto lo están poniendo ellos. sí, claro. Entonces,
O sea, actores con nivel como para hacerlo había que pulir un poquito nada más esos detalles que tú estás diciendo. Hay actores cubanos, ahí está bueno, ahora se me olvidan todos los nombres, pero el que hizo, por ejemplo, de Tito Puente es cubano que vive aquí. El que hizo de Rolando la serie, Tito Puente no era boricua en la vida real. Sí. Con la cantidad de boricua que habían. Pero lo hizo cubano. Pero, ¿qué pasa? Que tú no dudes que ellos hayan hecho el acercamiento a ciertos actores. Ok. Ahora, date cuenta que es mover a los actores para otro país. Tienes que hospedarlos en ese otro país, pagarles a ellos, que a veces no es lo mismo cuando tú le pagas a un actor tuyo, local, nacional. Sí. Ya el presupuesto es otra cosa. Tienes que darle un seguro médico a esos actores que tú estás llevando, porque a mí me lo tuvieron que dar también. Son toda una serie de factores que pueden llegar a ser un budget que a lo mejor no podían enfrentar. No, y si lo miras desde el punto de vista que tú estás exponiendo, por ejemplo, nosotros los cubanos, lamentablemente, por culpa de la dictadura, no tenemos mercado. Es decir, los cubanos en Miami somos así y ya, se acabó. Nosotros nos hacemos artistas, hacemos de todo para Miami. Afuera del mundo hay un montón regado por el tema de la diáspora, pero no hay un mercado para tú poner la novela. Si Cuba fuese libre, por ejemplo, y tú haces esta novela y tú la pones en Cuba con 11 millones de cubanos, no iba a funcionar. Pero ibas a tener el mercado para poder invertir y justificar la inversión de traer a los artistas cubanos y hacer el proyecto. Nosotros hicimos una película en Puerto Rico y nos llevan para Puerto Rico por Miami. Es decir, el director nos sacó de Miami y nos dijo, ustedes están en esta película, porque como son populares en Miami, la película la vamos a poner en Miami y queremos que Miami compre entrada para el cine. Claro. Pero no Cuba. Porque en su país no podemos poner la película. No, para nada. La novela se vio en Cuba, todo el mundo la vio. Sí, pero pirata. Sí, pero se vio con el paquete famoso ese. Exacto. Entonces también a Celia es una artista que la gente saben que es cubana, pero todo el mundo tiene un pedacito de Celia. Todo el mundo siente que Celia es de allí. Sí, claro. Y Colombia es un país donde, por ejemplo, el mismo Homer Pardillo ha llegado a decir que no hay Colombia sin Celia, ni Celia sin Colombia. O sea, que era... Y tal es así que son ellos los que dan ese paso. Y hacer la novela. Y dicen, vamos a invertir un presupuesto que no fue pequeño, ¿eh? No, es que fueron millones de dólares lo que costó hacer esa novela. Una superproducción. La producción es buenísima. En locaciones nada más y se gastó dinero. No, y vestuario, acuérdate cómo es una novela de época. Exacto, vestuario todas esas cosas. ¿no? Y su salario de los músicos y como te estoy hablando... El salario de Aimé, eso fue una locura. La novela, de los músicos, tú me estás oyendo, de los actores. Ay, qué mal yo estoy. Eso fue una locura. No, hubo gente que dijo hasta que yo me había comprado un avión y todo, yo morí. Homer, ¿tú dónde está? El avión? No sé. Homer es un buen amigo nuestro y una persona maravillosa. Sabemos que para este proyecto te prestó cosas de Celia y tuviste cosas de Celia para trabajar pelucas, vestidos. Sí. Es decir, ¿qué sentiste trabajando con todas estas cosas? ¿Qué sentiste con el tema de interpretar a Celia? No con las cosas personales, porque al final del día esas cosas son de Celia, no son tuyas. Pero ¿qué sentiste con pero sí, fíjate, sí es emocionante. De todas maneras, tú tener en tu poder objetos de personas que tú sabes que han tenido una vida así tan como ella, ¿no? Tan increíblemente importante, con un legado tan grande. Yo me acuerdo que una de las pelucas de ella tenía todavía el olor del perfume. Porque además, hablando de Homer, Homer le conserva todas las cosas de Celia con un nivel, un respeto, un cariño. Y es de verdad que en eso yo creo que nadie lo supera. Él entiende lo importante que es Celia para los cubanos. Exacto. O sea, el legado Celia es muy grande para los cubanos. También entendió el legado de Celia, porque seguro lo hablaron un montón de veces. Es importante para él. Exacto. ¿Me entiendes? Porque todo parte del corazón de la persona. Y entonces, cuando yo veía esas cosas, no te digo que me sentía como que qué increíble, ¿eh? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a poder ¿Tú conociste a Celia en persona? Sí, la conocí en persona. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad, porque nosotros nos hicimos Pitchy Boy como en el 2006. Celia falleció en el 2003. Yo sí la conocí en persona. Yo la conocí en persona ahí en la boda de Willy Colón. Mira para eso. Y el que me llevó fue Johnny Ventura. Tremenda introducción. Johnny Ventura, que fue muy cómico porque nosotros nos conocimos en el Auditorio Nacional de México. Estaba la orquesta de Pachito, estábamos nosotros, y estaba Oscar de León, Johnny Ventura, Ismael Miranda, Willy Colón. Estaba todo el festival. Sí, ahí lo que había era. Y estaba también Celia Cruz, era la que cerraba.
Y yo voy caminando por el pasillo de... Yo no conocía a Johnny ni nada. Yo voy caminando por el pasillo del auditorio y al final así veo un camerino vacío y veo un teléfono. Es un cubano ver un teléfono, fuera de aquí, el teléfono solo. Hice así, empecé a probar a ver por dónde salía el tono, porque un teléfono ahí tiene la línea, pero no es una línea para afuera, tienes que buscar cómo. Y con el 9, pan, enganché y dije, yo no puedo creer esto. Llamé a Cuba. Mira, mami, oye, yo niña, no, estamos aquí en el auditorio, entonces yo hago cuenta y digo, espérate un momento, yo te llamo ahora. Pum, y fui a buscar a la orquesta entera. A la orquesta entera, caballero, hay un teléfono aquí. Y yo, vamos a reventarlo. 3 minutos. Yo era la administradora. Ah, no, ya el teléfono era tuyo ya. Dale, sí. El otro, págate. Cuando todo el mundo llamó, volví yo de nuevo a llamar a mi mamá. Mami, oye, y de momento yo siento unos ojos aquí atrás. Y yo levanto la vista por el espejo del camerino y veo un hombre alto así, con unos ojos color miel, un prieto alto que me está mirando. Serio. Y yo dije, oh my God. Y me dice, ¿con quién usted está hablando? Y yo, mami, ahora te llamo. Boom, ¿y con qué? ¿Usted está hablando? Y yo le digo con mi mamá. ¿Y su mamá dónde está? Yo le en Cuba. Y dice, ¿usted está llamando a Cuba? Dígole, no, yo sola no. La orquesta entera habló. Y entonces dice, no me diga, usted sabe, este es mi camerino, ahora Johnny Ventura. Y yo me quedé pasmada. Digo, a esa hora yo, no, es que yo, bueno, no, dice, y después que me tuvo así como un minuto, me dice, niña, estoy jugando ese teléfono de aquí del auditorio. ¿Qué pagan los mexicanos? Llama a tu mamá que yo voy a hablar con ella. Y yo decía, ay, Dios mío. Bueno, marqué, y él hablando con mi mamá, mi mamá decía, no, Johnny Ventura no, mi mamá no se lo podía creer. Claro. Nos hicimos tan amigos que yo me iba con ellos cuando tocaban y la gente pensaba que yo era dominicana. Oye, y algunos decían que yo era la hija de Johnny. Oye, la hija de Johnny. Y esa amistad duró toda la vida. Y bueno, toda la vida de él, porque yo todavía estoy en paz descanse. Otro más. Y entonces, nada, él es el que me dice cuando hacemos esa amistad que si yo quiero conocer a Celia. Y yo al principio le digo que no. Porque en Cuba se hablaba mucho de que ella cuando había gente que no vivían aquí, que ella lo rechazaba. Y yo tenía miedo, tú sabes, yo vivía en Cuba. Y yo le cuento así mismo con sinceridad a él y me dice, eso es mentira, si Celia es una mujer súper amada por todo el mundo, tú vas a ver, mira, vamos, y me convenció. Y fuimos a la boda de Willy Colón. Wow. Y ahí la conozco cuando ella llega allá con Pedro. Y enseguida Johnny, mira, esto es una coterránea tuya, canta lo mismo que tú, no sé qué sé yo. Y ella se me quedó mirando así. Y me dijo, ¿qué edad tú tienes? Yo tenía como 10 y pico de años. Y yo le estaba diciendo, oye, pero eres muy joven, ten cuidado, no fumes, no tomes, acuérdate temprano. Y empezó a darme las mismas lecciones que mi mamá. Y eso me conectó con ella rápido porque no la vi como la artista, tú sabes, sino muy humana, muy tan natural. Humana y tan natural que dije, wow, mira esto. Uno piensa que a lo mejor te va a decir otro tipo de cosas y te está tratando como una hija, ¿no? Y ella después, bueno, se relacionó con otra gente, yo también. Cuando yo salgo del baño, yo vengo entrando y ella viene saliendo. Se iba allá con Pedro. Y le digo, ¿ya te vas? Y me dice, sí, ya me voy. Y se me quedó mirando así. Y me dijo, pon la mano. Y yo puse mis manos y se quitó los aretes que tenía puestos. Y me los dio. Wow. ¿Aún los tienes? Tengo uno. El otro, en Cuba... en un cabaret que yo trabajaba, desapareció. Alguien lo cogió de souvenir. Ah, mira. Y entonces yo me quité los míos. Yo digo siempre con una diferencia de presupuesto enorme. Y se los di a ella. Qué bonito. Y yo no sé, eso es una cosa muy simbólica, ¿no? Porque ¿quién me iba a decir a mí que años después yo iba a ser la novela de la vida de ella? No, es maravillosa historia. Qué buena historia. Wow. La sonera del mundo. Te lo pone Oscar de León en un festival. Sí. Fue muy gracioso. ¿Cómo pasa? Y después, ¿cómo lo tomas? Porque, güey, es un titulazo, ¿eh? Sí. Eso era que íbamos a cantar juntos en el Carnaval de Cancún. Y entonces entra un periodista y dice, Oscar, ¿qué? Y dice, aquí, el sonero y la sonera del mundo. Y entonces el periodista lo tomó y lo puso así en el periódico en Cancún, que era el que anunciaba los carnavales y los eventos que habían y eso. Pero yo eso no le di mucha importancia. Años después, cuando yo me mudo acá, conozco a un señor que fue mi manager durante unos añitos. Él es el que, viendo ese periódico, me dice, no, pero esto hay que usarlo. La sonera del mundo. Yo le decía, no, que soy muy petulante. Van a decir que yo, la única sonera del mundo. No, entonces me convenció, me dijo, no, míralo como que
haces las improvisaciones, las cosas, como que el mundo entero las puede entender, como que... Claro. Y ahí me fue convenciendo y en el primer disco que hicimos, que se llama Corazón Sonero, se usó eso como un eslogan, y se me fue quedando, Y se pegó. y se me fue quedando y se pegó. Wow. El Grammy Latino lo ganas con qué música? Como anillo al dedo, ¿Y una a- producción de Pututi ¿Y el americano? y de Paulo, ¿Y el americano? con el Journey Through Cuban Music. Journey Through Cuban Music. Ahora, ¿cuál se sintió mejor? El americano, Los dos. vamos. ¿Qué pregunta es esa? No, ¿sabes? Que ella te va a decir, no, los dos, claro, pues, sí, claro. porque No, no te coman voy a mierda, explicar, ¿sabes? mira, sí. No, con respeto al Grammy, No, te al voy a Grammy explicar, americano te es voy a duro. explicar. Ahí Te voy a ese día estaba ahí Quincyllón en el público ahí, que no coman mierda. Mira, te voy a explicar algo, no precisamente porque sea americano, sino por lo que pasó alrededor ¿Ves? De una manera educada que te digo lo mismo que yo. El americano, Nosotros papi, el estábamos que tiene Michael Jackson. ¡Ay! Lo mato. Nosotros estábamos nominados con Juan Luis Guerra, Ok. Mira. con Marc Anthony, Mm. con Vicente, no me acuerdo cómo es el apellido. Fernández. Porque de Bosque es el de fútbol. No, Vicente Fernández. Vicente de Bosque. Con Luis Enrique y yo. Ok. ¿Qué clase de line-up, La papi? disquera, cuando sale la nominación, ellos nos apoyaban muchísimo. La verdad, había hecho tremendo trabajo conmigo. Pero en ese momento le falló la fe. Ok. Y Dijeron, nosotros- hay menos te vista que no. hay menos de vista que no va. Nosotros no vamos a pagar nada para ir a Las Vegas, ni nada, a Los Ángeles, porque mira los monstruos que están nominados Estaba contigo. duro. Bueno, mi esposo Pablo dijo, nosotros sí vamos a ir. Nos vamos a pagar el viaje nosotros, porque nosotros vamos a traer ese Grammy para acá. Y nosotros no nos pagamos todo, fue comiquísimo, porque además nos fuimos en el shuttle que tiene Ajá. la academia del hotel, donde todos los nominados están, que es una guagua que ponen. Y yo me fui con unos tenis y los zapatos en una bolsa, regia divina vestida, y llegamos ahí a la entrada de la alfombra que todavía no había abierto, y yo con mis tenis y había un afroamericano que me miraba a los pies, me miraba el vestido como diciendo, no puedo creer que Aquí hay algo que no encaja. esto no me encaja. Esto no lo está pagando la disquera. Es decir, esto no lo está pagando la disquera. ¿Cómo está pagando la Esto no me disquera? encaja, estos tenis. Pero había mucha gente con tenis, pero como me Claro. veía que el vestidón, él decía esto. La no va a ser- producción es decir, Y no veía los zapatos. Cuando dijeron, abrió la forma que yo solté los tenis, me encaramé que yo estaba con él, me gritó, ¡Drag Queen! ese tipo, ahora sí. Ahora sí. Y Desfile entonces usted. entré eso, caminé por toda la alfombra, nos encontramos con el que nos masterizó el disco Ok. y le dijimos, ¿y tú qué haces aquí? Él es griego con no sé qué, es una Dice, combinación "Tengo de fe. nacionalidades. Tengo fe", te dijo. Dice, yo vine a ver a Aimé llevarse el Grammy. Dice, Pablo, nosotros vinimos a lo mismo. Entramos a aquel teatrico, estaba Gloria Gaynor, que hacía mucho tiempo que no se llevaba un Grammy, se lo llevó. Wow. ¿Ves lo que te estoy hablando, papi? Ahí está lo duro. Estaba todo el mundo, nosotros estábamos al final de ese teatrico. Y empiezan a decir, Estaban los nominados, fueron los nominados que no estaban. me acuerdo si estaban, pero yo estaba ahí. Y empezaron a decir, Mark no estaba. Fulano, Mengano, y el hombre dijo, pero hay un tie, un empate. Y nosotros nos miramos así y dice, Mark Anthony, y cuando dijo, me, no, el tipo no sabía decir no. Y tú dejas atrás. Soy ¡No, yo! ¡Soy yo! Ya cuando dijo, Journey Through, ya nosotros estábamos caminando como unos locos más arriba Qué bueno, man. a recoger ese premio. Y después fue muy cómodo todo porque le decían a Pablo, bueno, ya ustedes avísenle al equipo de ustedes, a los guardaespaldas, no sé qué, para que sepan que ustedes ahora van para adentro para hacer el recorrido de prensa, todas esas cosas. Pablo decía, ya nosotros le avisamos al guardaespaldas que... Él sabe. ya. sabe. Y era Después el cuando moreno íbamos de la a salir- entrada. Era el moreno de la Después cuando entrada. íbamos a salir, dice el hombre, avísenle a la limo de ustedes para que estén cerca, para cuando ella va a salir que la recojan. Y me dice, Pablo, sí, Está a aquí, la mira, limo. aquella blanca, aquella. Ya la limo. Aquella Y es. nosotros fuimos para un restaurante que había cerca del lugar Ajá. a pedir un Uber. Con su Grammy en la mano. Con su Grammy en Pero la con
Con un Grammy americano, papi. Sí. Qué duro. ¿Quiénes eran los que estaban nominados? Estaba Mark, estabas tú, Luis estaba Enrique. Luis Enrique, Luis Enrique. Juan Luis. Juan Luis. Juan Luis. No los llamaste y le dijiste, te gané. Y le A colgaste Mar, el sí. teléfono. Bueno, a Mar le dije, estamos empatados. qué sé yo. Y él me mandó un mensaje de felicitación muy lindo. Y a Luis Enrique me lo encontré en el aeropuerto cuando íbamos a regresar. Y le dije, te gané. Ay, ay. Pero Luis Enrique es mi amigo. Y entonces estaba comiendo un dulce y le piqué la mitad del dulce y me lo eché para el plato y dice, oye, me llevas el Grammy y eres dulce también. Has mencionado varias veces en la entrevista a tu esposo cómo influye en tu carrera. Es decir, la parte personal y la parte de manager, jefe, trabaja contigo, vamos a hacer esto. ¿En qué momento chocan ahí ustedes? Tuvo que ser el manager para que le hicieran caso. Tuvo que ser. Porque ahorita decía, no, cuando mi esposo me dijo que hace, y lo hice, yo dije, ¿cómo? Una mujer que le hace caso al esposo. Es verdad. Pero es el manager, papi, Es es el manager. manager. No, pero ¿Cómo yo le hago llevan caso- ese balance? Yo le hago caso a él como esposo también. También. Ok. Yo creo que... Es un afortunado este hombre. Bueno, nosotros somos cristianos Ok. y creemos firmemente en que el hombre es la cabeza de la familia y que en algunos momentos nosotros nos escuchamos mutuamente. Nos cuesta trabajo porque yo creo que las relaciones son difíciles para cualquiera, ya sean de amistad, Sí. de trabajo, de matrimonio, son relaciones, son dos cerebros pensando a su aire, a su manera, con sus conceptos y cosas, ¿no? Pero lo que nos une es el amor a Dios. Eso es lo que nos hace bajarnos y poner en pie. Y es por lo que nosotros podemos hacer tantas cosas juntos. Porque date cuenta que uno dice, trabajan juntos, pero es que viajar juntos, Ujú. estar juntos en todo. Mi esposo no le gusta y tiene toda la razón que yo maneje mucho, porque Ok. yo soy letal con el carro. Un coche bomba, Los míos son objetos inanimados, pero... los latones de basura, tú sabes esas Sí, cosas los buzones y Los eso. buzones. no están exentas de mí. Ok. Y a él le gusta, él es protector, a él le gusta, no es un tipo machista para nada, él es el que cocina en mi casa Ok. y cocina riquísimo y hay actividades que nos las repartimos bien, pero sí siempre yo creo que hay una sujeción, ¿no? Y eso es importante porque, como dice el dicho, dos narizones no se pueden besar Es verdad. y eso no es saludable, no es saludable. En algunas cosas, por ejemplo, en mi trabajo, yo desde mi experiencia, que vengo de más años específicamente dentro de la música que él, le puedo sugerir algo, pero él es una persona que ha trabajado mucho tiempo con gente a su alrededor dirigiendo gente. Ujú. Entonces, esa voz de mando y esa forma de convocatoria Liderazgo y de liderazgo y de involucrar a la gente en los proyectos, eso se le da naturalmente, ¿no? Claro. Y también, como te digo, de producir la vista. Yo no soy una persona que me fijo mucho en ciertos detalles, sí, se fija en todos los detalles. Yo la verdad es No, y que... a veces los artistas necesitan a alguien a su lado que los ponga en el piso, que les enseñe quiénes son, o sea, ground them, que les enseñe quiénes son, porque el artista a veces es muy de, dale, voy para aquí, voy para allá. Por ejemplo, con el tema de Celia, me imagino que la cantidad de gente que te debe llamar para festival y homenaje y 20.000 cosas de Celia debe ser horrible. Y tú tienes que sentarte a escoger y decir, espérate, ¿es esto algo que merece Celia? ¿Es esto algo bueno para Celia? Para ti. Para ti, exactamente. ¿Cómo decirle? En el caso de Pablo, te debe ayudar mucho con ese tipo de cosas, ¿verdad? Muchísimo. Y a nosotros tener una muy buena relación con Homer, pues Ok. también siempre filtramos ese tipo de cosas. Sí. Por respeto a él es el que lleva la marca de ella. Y no nos gusta lucrar con eso. ¿Qué pasa? Tampoco el objetivo es que la gente me vean como la segunda Celia. Sí. Soy una artista independiente a la obra que he hecho como actriz con su trabajo. Después que hice la novela por un problema de demanda del público, decidí montar un medley con Ajá. cosas de ella, que casi siempre en todos mis shows canto y que son muy bien recibidas. Pero no se trata de sustituir, ¿me Exactamente. entiendes? Ni de apoyarse en la figura de ella para hacer una carrera. No es justo ni para ella, ni mucho menos para mí. No, La no eres gente un cree artista que- de karaoke. Exacto, no. Exacto. Es una onda más o menos como lo que hizo Marc Anthony con Héctor Lavoe cuando le tocó Exacto. que hizo la película, pero ya Marc era Marc. Y interpretó a Héctor Lavoe, hizo un disco. Hizo un disco hizo buenísimo. sus cosas, pero siguió siendo Marc Nosotros, Anthony. de hecho, hicimos un disco que la gente no logró conocer a profundidad. E incluso me criticaron porque yo fui a Cuba a grabar ese disco. Ok. Y fue un disco hecho con música de Celia. Para nosotros fue un gran reto porque fue un disco que fue producido por Sergio George.
Y a Sergio se le ocurrió, y yo creo que fue muy valiente de su parte, hacerlo en Cuba. Porque él decía, primero porque es la tierra de Celia. Segundo porque siempre me han dicho que Celia está prohibido allí. Y yo creo que esto sería una manera de llevar esa música y grabarla en Cuba y que parte de los músicos que van a participar en el disco sean músicos cubanos. Y se grabó en La Egren porque cuando Celia comenzó su carrera, La Egren no era La Egren. La Egren era de la RCA Víctor o de otra compañía americana. Y ella graba por primera vez en esos estudios. Wow. Incluso antes de pertenecer a la Sonora Matancera. Y entonces por eso Sergio decide que sea allí, en ese estudio, y se hace en ese estudio. Fueron 3 días nada más lo que estuvimos allí. Y en 3 días grabé el disco completo. Y se grabó todo el mundo dentro del estudio. Con unas condiciones que te puedo decir. Es un estudio que tiene muchas condiciones de arquitectura. El sonido de ahí es único, pero los equipos, la mayoría de las cosas hubo que llevarlas de aquí. El baño no funcionaba. Cada vez que un músico quería ir al baño tenía que ir al hotel. Cosas de loco. Sí, sí. Pero realmente se consiguió un sonido muy especial y se consiguió integrar a esos músicos a ese proyecto. Y fue muy lindo porque la mayoría de la gente, por ejemplo, Carnaval, creían que era de Isa Delgado. Porque es verdad que Isa fue el que lo popularizó en Cuba. Ajá. Pero es de Celia. Y es de Celia. Muchas otras canciones como Bemba Colorada, como Cúcala, se las habían oído a otra gente, pero no tenían idea de que eso era cosa que Celia había grabado originalmente. Tampoco tenían idea de que Sergio había sido una persona que la había producido a ella, que había trabajado con ella. Sergio le hizo muchas anécdotas de ella, de esos muchachos. Todavía la novela no había llegado a Cuba. Y fue muy emotivo. O sea, ellos estaban conmovidos de ver eso. Incluso siendo músicos ni sabían de toda la historia, para que tú veas la censura que hubo ahí siempre y el temor que le tuvo siempre la dictadura a Celia, que incluso siendo músicos, de haber escuchado las canciones, que tú dirías, bueno, estás músico, estás en el gremio, conoces cómo va la cosa. No, Carnaval, no, de Isaac Delgado, porque no entraba la música de Celia a Cuba, eso es una realidad. No, y Sala pegó en Cuba Sí, antes de que se hiciera popular en el resto del mundo por Celia. Y entonces había mucha confusión con esas cosas y yo creo que fue muy lindo. Hicimos además un documental que se llama El Regreso a La Habana, que está en YouTube, que narra cómo fue todo el proceso de 3 días. Y yo creo que fue un proyecto muy bueno porque no todo el mundo puede, viviendo en el exilio, yendo allí y grabar música de Celia. Esas son cosas que solamente Dios puede hacer. Yo recuerdo que yo estaba en la Egren esperando para entrar al estudio y vino unas personas que venían del ICR de Cuba para hacerme una entrevista. Ajá. Pero que no querían hablar del disco. Claro, porque era un disco para Celia. Y yo no los vi a ellos nunca, pero la persona que vino y me trajo el recado le dije que querían hablar del álbum First Class to Havana, que era el que había estado nominado antes antes de la novela, que estuvo nominado doblemente. Y le mandé a decir, mira, dile que yo estoy aquí haciendo la música de la artista cubana más importante a nivel mundial. Con el productor latino de este tipo de estilo más importante. ¿Cómo tú crees que voy a hablar de otro disco? Yo voy a hablar de Celia Cruz. Claro. Y si no quieren oír hablar de Celia, que no me entrevisten. Y entonces no me entrevistaron. Pero fue una experiencia muy buena. A pesar de poco tiempo, 3 días. Y en 3 días hicimos el disco. Algo interesante que cuando ya al final logremos la libertad, ¿no? Y nuestro país sea libre y caiga la dictadura, pienso que va a ser un hub muy bonito, Cuba, con respecto a las artes, sobre todo la música, y poder rescatar un poco y recuperar un poco esa tradición que con el paso del tiempo la dictadura y la revolución se han ido comiendo completa, es decir, es como se ha ido desgarrando. Como mismo se está cayendo La Habana, así mítico se ha caído el arte, la cultura todo, y el arte de nuestro país. Todo. Y sería lindo, ¿no? Pensándolo desde el punto de vista de como un retiro, ¿no? Que con una Cuba libre poder regresar todos a levantar eso y tratar de rescatarlo porque pienso que se ha perdido mucho en los últimos años. Se ha perdido muchísimo. Nosotros incluso nos dimos cuenta en ese viaje de mucha desinformación, de muchas cosas, muchos conceptos. Cuba se encerró demasiado y se sigue encerrando en un fenómeno sociocultural donde la gente hace música para Cuba, para el cubano nada más. Y tú lo notas aquí mismo que en Miami con tanta difusión que hay en algunas emisoras del reparto, del timbatón, del cubatón y todo,
todavía le cuesta a otras comunidades abrazar eso. Sí. Sí. Porque nosotros nos damos cuenta, porque viajamos mucho, y les cuesta trabajo por un problema de lenguaje, de proyección escénica, de muchas cosas. El cubano tiene un encierro mental, ¿me entiendes? Y no solamente el que está en Cuba, ¿no? Aquí también aquí. todavía hay gente que vive en ese encierro donde... y a mí a veces me da mucha tristeza ver en las redes sociales como la falta de respeto de un cubano con el otro, y tú brincas y es este diciéndole al otro y el otro diciéndole... Y yo digo, señor, si nosotros cogiéramos esa energía, de verdad la proyectáramos en algo que de verdad fuera beneficioso para nosotros como nación. Tenemos que tener un concepto de nación, más allá de país, ¿me entiendes? De etnia, de raza, de que estamos dispersados como lo está, ¿qué te puedo decir? El pueblo de Israel, por ponerte un ejemplo, en el mundo entero. Y nosotros tenemos que concientizarnos de que tenemos que pensar en todos, ¿me entiendes? Esa cosa constante de estarnos agrediendo nos debilita. Y nos debilita sobre todo ante aquella gente. Contra el enemigo común, que es la dictadura. Ese es el campo de batalla de ellos, porque ellos cuando quieren desacreditar es lo primero que hacen. Cuando ellos quieren desactivar a alguien, le inventan una historia, se la tejen bien y la sueltan. Pero también si lo miras de un punto de vista, ellos tienen esa máxima de divide y vencerás, que ellos se encargan de eso, de dividir y vencer. Pero viendo lo que estás comentando, también hay una parte importante donde los que queremos la libertad y lo que queremos ver un cambio en Cuba, estamos bastante unidos. Es decir, si miras un poquito la tiradera y estas cosas, a veces son ellos en contra de nosotros y nosotros en contra de ellos por el tema de lo que es la política, el tema de lo que es nuestro país. Pero, por ejemplo, y uno de esos ejercicios es lo que estamos haciendo hoy día. Te traemos a nuestro podcast, hablamos de tu música, hablamos de ti, pero no solamente a ti, sino que otros artistas que están haciendo las cosas bien, otros youtubers que están haciendo las cosas bien, otros influencers que están haciendo las cosas bien. Hay una unión de parte de los que queremos el cambio. Lo que pasa es que lo mencionamos el otro día, los malos son tan malos que las cositas pequeñas esas que hacen se echan mucho a ver, porque trabajan mucho ese ruido. Y por eso tratamos siempre de enseñarle a las personas de no hacerle caso a ese tipo de personas, ese tipo de comentarios que entran a romper un poco la armonía que estamos creando. Porque lo hemos dicho un montón de veces acá, en tu momento más alto es cuando el diablo viene por ti. Es decir, por eso, pero yo no me refería solamente a la posición política, porque como te digo, esas son cosas que cada persona asume, ¿no? ajá, Me refería en el diario vivir, hemos adoptado eso como una práctica, ok, ¿me entiendes? Y yo creo que eso nos resta mucho como comunidad, porque yo me relaciono mucho con gente de otras comunidades, o colombianos, venezolanos, que dicen, los cubanos todos están locos. Y cuando yo oigo eso me da mucha tristeza, Sí. ¿me entiendes? Porque es que todos los días tú oyes algo de, por la más mínima cosa, se faltan al respeto, se dicen cosas, es como, ya es una práctica, es como un hábito que hemos hecho. Una manera de vivir. Es una manera de vivir, es un estilo de vida. Un estilo de vida. Y yo creo que en eso sí tenemos que trabajar, ok. porque más allá de que las redes sociales te brindan, es como lo que estábamos hablando ahorita De la de la inteligencia. inteligencia artificial. Si vas a coger lo peor de la inteligencia artificial, entonces Sí, las redes es lo sociales... mismo de las redes sociales. Si vas a coger lo peor de las oportunidades que te dan las redes sociales, entonces sí estamos mal. Es un concierto donde tú estás cantando y hay 2.000 personas viendo el concierto. Y hay 2 que no les gusta la canción. Dicen, esta canción es una mierda. Y no bailan y se quedan sentados. No te das cuenta porque hay 2.000 gente que están disfrutando contigo. Ahora, en las redes, todos están en el mismo nivel con la misma voz. Exacto. Y esos 2 tipos van a llegar a ti y te van a decir, oye, la canción no me gusta. Oye, la música no me gusta. Pero igual, hay un ejercicio que hacemos nosotros acá mucho, que primero terminamos con los comentarios positivos y luego nos enfocamos en los negativos. Porque Sí. hay mucha gente linda que nos quiere, mucha gente linda que está... Es mejor no enfocarse en lo negativo. no le das caso. Por eso yo, cuando veo esas cosas, me alejo de eso y te decía ahorita 100%. que no me sumo a eso, porque me parece que no forma parte de mí, No contribuye. no contribuye, o No sea, no me contribuye. da... Además eso, tú tienes 2 Grammy, uno latino y uno Y el americano. y el americano. Sí. Tú lo sacas y lo pones ahí en la foto y Que ya. se lo ganó a Luis Enrique. Que se lo ganó a Luis Enrique ya. Y ya le con coges un Luis pedazo de dulce también. Enrique. ¿Cuántos son? Dos latinos. 2 latinos y un americano. A ver. El otro me lo gané con Gonzalo Rubalcaba, Ok. en el proyecto de Life in Marciac, que yo creo que es un proyecto importantísimo. Pero te digo, cada Grammy tiene su historia, ¿no? Su momento. Su momento, porque Gonzalo Rubalcaba es quien me ha abierto a mí las puertas dentro de lo que es el mundo del jazz, que ya es otra vertiente de mi carrera, que la he venido desarrollando en Europa, donde ya he abierto también un nicho en los mejores escenarios de jazz del mundo, como es el Ronnie Scott, que es la catedral del jazz, le dicen, todos los Blue Note, el de Nueva York, el de Japón, el de Milano.
Entonces estuve en la Ópera de Viena cantando sin micrófono con Qué Gonzalo. duro. Qué locura. Tú sabes, son lugares donde generalmente con la música tropical quizás no tengas ese acceso. Ujú. Pero a la vez que abres tu proyección y tus horizontes hacia el Latin Jazz, que es una cosa que yo siempre he podido hacer y no había tenido la oportunidad de encauzarlo. En la Y Ópera de con Viena. Gonzalo, la verdad es que él es el que me abre esa puerta. Tuviste que echarla sin micrófono ahí en la Ópera de Viena. Sin micrófono. A Y pecho ahí. Gonzalo también, piano a dedo. Qué duro. Wow. O sea, obviamente esos teatros tienen una acústica impresionante. Esos pero- teatros tienen un diseño pero igual- acústico y también tienen un público que está entrenado a oír. Tú te está imaginas, calladito, tú te está imaginas meter la calladito. gente nosotros, que es lo que estamos hablando ahorita. Es una de esos. No sé. Un timbero feroz allí y se muere. Tú sabes que Se muere. tienes varias canciones que yo las estaba escuchando el otro día mientras estaba preparando la entrevista. Y O sea que si no hubiera habido entrevista no hubiera oído nada. es decir, escuché un poquito más de lo que había escuchado de ti. Ah, ya. Fui más profundo en la carrera de Aimé. Y escuché ondas de jazz y cosas. Nosotros ahora mismo, y esto es exclusiva, la próxima semana vamos a estar hablando de una película que vamos a hacer nosotros. Tenemos qué la oportunidad de hacer el cine. Y escuchando esta música, yo le estaba comentando al primo y le decía, parte de la banda sonora, hay que hablar con Aimé, con Pablo, con el que sea, tiene que ser esto. Porque es cubanía, pero es Miami también. Es exilio, es decir, es lo que somos. Por ejemplo, ¿cuál? Una que era como un jazz que estaba escuchando. Hay un disco que se llama Habana Nocturne. Debe Puede haber ser La sido Habana ese. todo color. Puede ser esa. Ah, La Habana todo color, eso Sí. fue algo que yo hice con... Es como un jazzito, ¿verdad? Sí, por ahí estaba escuchando la porque música. hay un álbum que se llama Habana Nocturne que es muy La Habana de los años Qué 50. carga esa. Y tiene una descarguita ahí media sosa así. Y yo le decía al primo, este tipo de música es la que tenemos que poner en la película. Porque incluso la película que vamos a hacer tiene un alto contenido musical. La semana que viene vamos a la exclusiva, no quiero vender todo ahora aquí. Pero tiene un alto contenido musical. Y sería muy bonito porque... Y no solo nosotros, sino que lo estaban mirando y decía, coño, los americanos también, cuando hacen bandas sonoras para sus películas y sus proyectos, esta música es maravillosa. Hay una serie muy buena que se llama Breaking Bad, que ellos agarraron una canción de Los Zafiros. Oh, sí. He venido a He decirte. venido a decirte. Y creo Brother, que, es creo, una de que, las mejores escenas. creo que disparan la canción completa. Entera la ponen. Mientras están aplastando el Mientras el está pan el de tipo ellos. aplastando eso y Y fue un momento genial. después tú buscas en En YouTube YouTube. la canción y una pila de comentarios todos gringos, todos en inglés y todo Sí. el mundo diciendo, estoy aquí por Breaking Bad, tremenda canción, wow, no sé qué carajo dice, pero qué dura está. Sí. Y La eso- banda eso- sonora en el cine es muy buena. Es tremenda oportunidad. Sí, claro. Es que la música es algo que está presente en todas las manifestaciones artísticas. El cine es el séptimo arte y se apoya muchísimo en lo que es la música. ¿En qué estás trabajando ahora, Mes? ¿En qué puede ver la gente? ¿Dónde te pueden ver la gente en vivo también? Si estás haciendo alguna presentación. Bueno, el 17 y 18 voy a estar en Nueva York, en el Lincoln Center. Eso Ok. se llama Jazz al Lincoln Center. Duro, papi. Ahí, Es ahí viene un- otro Grammy. Sábado y domingo. Ok. De octubre, ahora de este mes, octubre, o sea, sí, ya la semana que viene me voy. Va a ser muy hermoso porque está dentro de lo que es, por el mes de la Hispanidad, estamos celebrando lo que es el 100 aniversario del natalicio de Celia. Ok. Voy a estar acompañada por la gran orquesta de jazz al Lincoln Center, Ah. dirigida por el maestro Carlos Enrique, y va a ser una cosa espectacular. Va a estar Ariadne Trujillo, yo sé que está invitado Alain Pérez también, de Cuba. Y es algo que va a ser muy novedoso, porque es llevar esa música de Celia con toda la cubanía y todo lo que es bailable y todo, pero a la cosa también jazzística. Entonces eso, yo sé que Nueva York es algo que gusta muchísimo y hay un público bien Sí. cautivo con eso ahí. Después regreso y me voy corriendo, no sé si es primero Barranquilla o Cali. Cali primero, donde voy a estar dando también un conversatorio. Acabo de donar el vestido con el que canté en los Grammy americanos, que fue la primera vez igual que invitaron a un artista del género tropical a cantar en lo que es el telecast de los Grammy americanos. Ok. Y yo canté con un diseño de David Mason y ese traje lo acabo de donar a un museo de la salsa en Cali. Ok. Y entonces voy a estar allí inaugurando eso y también hablando sobre Celia. Después regreso, voy a Barranquilla, al Festival Pasión Caribe. Esto no está conectado con Celia, es un show mío, va a estar espectacular. Mucha gente lo hacen todos los años. Este año me llamaron a mí. Y después, ¿qué más?
y después Brasil. Brasil. Brasil me encanta. Tenemos una artista internacional Vamos, aquí, papi. Brasil. No, aquí Esto hay es que un podcast decirlo, no, porque internacional. aquí hay que roncar. Tenemos 2 días también en el Festival de Sao Paulo. Oh, wow. Ahí se reúne un reguero, gente de madre. Ay, es que yo amo Brasil. Eso es una locura ahí. Siempre estaba muy conectada a la música brasilera, canto en portugués. ¿Cantas en portugués tú? Desde que era joven siempre cantaba en portugués. Qué linda Me la música encanta. brasileña. Esa gente tiene una sí. música, la bossa nova. y Sí, toda esa soy descarga. muy amiga de Simone. Queremos hacer algo juntas. También de Rosa María Pasos. También queremos hacer algo juntas. Y bueno, vamos a ver. Qué bueno, si man. se da. Qué bueno, qué bueno. Qué buena noticia de que estamos haciendo cosas interesantes. Exportando cubanía al mundo. Exportando cubanía al mundo. Ay, acabo de sacar un álbum, se llama Caché. Ahí Caché. está. Con Pete Periñón, este excelente. Yo conozco al músico. hermano Don Periñón. Sí, ese es El dueño de champán. un buen tipo de Hace barra, todos los días hace barra. Sí. Haciendo barra. Bueno, Pete Periñón es un músico increíble, puertorriqueño, con el que he trabajado en muchas ocasiones y dijimos, vamos a plasmar esto en un álbum. Hicimos un álbum que se llama Caché. Ok. El título se lo pusieron entre él y Pablo. Y Pablo diseñó todo lo que es la portada del disco. Ya esto salió ya. Ya este disco salió. Está fuera de todas las este plataformas. salió y lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Por primera vez grabé salsa al estilo puertorriqueño. Salsa boricua. Salsa boricua. Nos encantaría en la película que haga un cambio. Un cambio. No te voy a comprometer con una escena, un cambio. Que esté pasando en mes y ay, mira, ahí está Aimé Nubiola. Me gustaría. Se presta mucho. Y se presta mucho en la película. Luego te vamos a Me das un contar. personaje. Ahí. Y ya, y vamos personaje. La película está buena. Que no sea la negra santera del solar porque No. Nosotros siempre tratamos de alejarnos más lo más posible los clichés, tú sabes. No, sí, porque Hubo una persona que nos enseñó una vez a nosotros en la televisión que nos decía, por ejemplo, nosotros trabajamos con 2 o 3 enanitos en la televisión y decía, es muy fácil decir que el enano es enano. No, se llama el señor Espinosa, es un hombre grande y lo trabajamos así. Y el tipo siempre nos enseñó, ¿sabes? A alejarnos de lo obvio, ¿entiendes? Y Claro. formar la jodera más, de una forma más creativa posible. Pero hay una escena muy buena que ya creo que es donde la podemos poner. Sería genial. Tenía espectacular. Claro, sí, que Pablo Aquí acepta y estoy. todo el mundo acepta ahí. Porque ella dice que sí, pero después hay que hablar con Pablo. Sí. Pablo es el hombre, Hay que Pablo es el convencer hombre. a Pablito. Ya, mira, ella no quería hacer ni lo de Celia y Pablo. Al que hay que convencer es aquel que está sentado allá. Nosotros hablamos con Pablo. Oye, Pablo, mira, ¿qué tú crees? Guau, porque ella puede decir que sí, pero si el caballo aquel dice que no, estamos jodidos. Oye, muchas gracias por pasar por acá. no, gracias a ustedes, me lo he pasado de maravilla. Gracias, de verdad. Te queremos mucho, Yo de los verdad. veo, ustedes saben que les comento Sí. Sí. siempre. Me divierto mucho con las ocurrencias de ustedes. Creo que están haciendo un trabajo increíble. Gracias. Lo que más me gusta de ustedes es cómo se han mantenido durante los años, cómo se reinventan constantemente. Sí. Todavía recuerdo aquellas cosas que ustedes hacían doblando las películas, que yo me Sí. orinaba de la risa con esas cosas. Sí. Y como han crecido artísticamente, ha sido increíble. Nos ha obligado a la vida a hacer cosas diferentes, sobre todo por el tema de la tecnología misma que ha ido cambiando y eso. Nos tocó hacer teatro, ahora vamos a hacer cine, descaradamente. Somos hijos de YouTube. Hijos de YouTube. Y nos pasó lo mismo. Una vez nos dijeron, siéntate en un pianito. Y dijimos, no, queremos ser cantantes. Y así, y así salimos para afuera y ahí estamos. Ahí estamos sacando el pecho. Sin Yo los miedo. felicito. Gracias. Porque ustedes son una parte importante de nuestra comunidad. Gracias. La gente lo ve como voces que nos representan. Y el hecho de que a pesar de que hayan tenido éxito y todo, se hayan sabido mantener juntos, eso habla también de humildad y de compenetración entre ustedes mismos también. Gracias, muchas Gracias. gracias. Saludos para toda tu familia, saludos Gracias. a Paola, a tu hermana Lourdes, a todos ellos y gracias A Paola por pasar. tienen que traerla un día Sí, aquí. Sí. a Paolita. Nosotros vimos a Paola. Ay, Paola cuando- tiene 24 años ya, Pipo. Sí, pero bueno, para nosotros conocíamos a Paola. Nosotros Está más chiquitica. alta que tú. Yo creo. sé, pero cuando nosotros estamos en el 41, Sí, ella que sí, tu claro. hermana cantaba en la orquesta Sí. de Fernando y todo, y nosotros nos acordamos Así de Paolita, chiquitica, así chiquitica. chiquitica, siempre muy artística Sí. y siempre detrás de todo lo que era el arte y eso, ¿verdad? Qué La bueno, queremos man. mucho. Qué bueno. Pues Lourdes, muchas gracias. No sé por qué todo el mundo me dice Lourdes. La que no se peina, muchas gracias por venir. De las nubiolas que no se... Estoy aquí con la nubiola, la que no se peina. La sobrina de las nubiolas originales. De las que murieron. De la que murieron. Gracias por venir a vernos. Te queremos. Y a Bueno, ustedes, muchas señores, gracias a ustedes. gracias por la sintonía. Síganme en las redes sociales, estás como Aimé Nubiola, ¿verdad? Sí, Aimé con Y, acuérdense. Sigan a Aimé con Y en todas las redes sociales. Nuevo disco afuera que se llama Caché. Si estás en Nueva York este fin de semana, pues aprovecha y vela a ver. 18 y 19. 17 y 18 y 19. 17 y 18. ok. Mister, ¿qué días son? de la semana que viene. 17 y 18. Viernes y sábado. Viernes y sábado la O semana que sábado y viene. domingo, ¿no?
Viernes y sábado, porque sábado 18. Viernes y Viernes y sábado. sábado, Si viernes y 17 y sábado. si seguimos así, no va a ir a ver No, nadie. no. Si estás en Miami, el 18. Si estás en Nueva York, yo tú voy para afuera del lugar ya y espero ahí. ¿A qué hora viene Aime, caballero? En el ¿Qué día? Lincoln Center, Lincoln 17 y 18. Si estás en Miami, pues nos vas a ver a nosotros en el Teatro 8 este fin de semana, 18 de octubre. Estaremos presentando este mismo podcast, esto que está viendo aquí, sin Aime, porque va a estar en Nueva York. Pero esto que estamos viendo aquí, lo vamos a estar poniendo en el Teatro 8. Así que arranca para allá para que disfrutes con nosotros. Yo sé que está vendido completo, pero no se te olvide, porque va a pasar como en Tampa, que la semana pasada estuvimos en Tampa y hubo gente que escribió, oye, era hoy. Habían comprado entradas un mes y no fueron. Y el 25 también, Houston, 25 de octubre, Houston, Texas. Ahí estaremos con el gran regreso a casa. Nuestra tercera obra de teatro cierra la trilogía de Memorias de la Sierra, Puesto de Dos en Casa y Regreso a Casa. Así que entren a lospichiboy.com. Ahí quedan como 12 tickets, más o menos. Así que compren las entradas para que nos vean en Texas. Somos los Pichi Boy. Los queremos mucho. ¿Cómo dice, primo? Cuídate por ahí.